Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por apuntarse a este nuevo curso de centro de la UNED Madrid Sur. En esta ocasión tenemos este curso de gestión de emociones que va a ser impartido por don Pedro Alcaide, que es graduado en psicología por la UNED, Madrid, en el centro de Madrid Sur, y está aquí con todos ustedes para impartirnos esta. No es la primera, hemos colaborado varias veces con él, siempre con gran éxito. Debo de decir que las charlas impartidas por él son las que cuentan con un mayor número de estudiantes con diferencia. Hemos tenido que cerrar matrícula porque no podemos tener más de los que tenemos, porque habría peligro de colapso del sistema. Pero bueno, tengo más alumnos que me han solicitado ya fuera de tiempo y les he dicho que no se preocupen porque él suele grabar por eso también debo de decir que como se suelen grabar, por favor, aquellas personas que tengan la cámara encendida y que no deseen que salga su imagen por la protección, ruego que apaguen las cámaras. Si no tienen problema en salir, yo nunca tengo ningún problema, pero si no tienen problema en salir, no tienen que apagarlas. Pero si tienen algún problema, por favor, les ruego que apaguen la cámara para que los compañeros que no han podido, porque he tenido que cerrar la matrícula, los compañeros que no han podido inscribirse, pues también puedan disfrutar de la cámara. Les ruego a todos también. Mire, es que estoy en la lista Robinson, no quiero que me llamen este número. Por favor, les ruego que apaguen todos sus micrófonos para que los silencien, para que pueda el Pedro Alcaide darnos su conferencia. Un saludo y sin más dilación le paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas las personas. Lo siento, tengo que silenciar a todo el mundo y bueno, pues si en algún momento abrimos micro, pues daremos pie a quien quiera que pueda hablar, que pueda compartir sus experiencias y demás en algún momento, en algún paroncito que iremos haciendo durante la charla. Y bueno, pues si en algún momento alguien quiere intervenir y no le hemos dado voz, pues bueno, que levante la mano. Hay una opción de levantar la mano. Yo intentaré ir viendo el chat de vez en cuando, aunque bueno, es complicado impartir, moderar y ver el chat a la vez. Entonces, bueno, en la medida posible lo iré viendo. Y bueno, pues si alguien, ya os digo, quiere intervenir en algún momento, iremos haciendo pequeñas pausas para que se pueda hacer alguna mínima incisión. Y bueno, sí, lo que hay muchas personas, a todo el mundo seguramente le gustará contar algo, alguna experiencia, compartir alguna vivencia, pero bueno, no da pie a que todo el mundo pueda compartir porque si no, pues podríamos estar aquí una tarde entera, que a mí me encantaría, pero bueno, pues no es el objeto de la ponencia. Bueno, pues sin más dilación, creo que se me verá. Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Una breve introducción, simplemente comentaros, vamos a ver una serie de bloques. La inteligencia emocional da para mucho contenido, entonces vamos a limitar un poco a las cosas más habituales, a las cosas que más se solicitan, aquellas que causan, bueno, pues digamos, una mayor demanda entre las personas de manejo de ciertas habilidades y de ciertas limitaciones o ciertas cosas que nos generan dudas. Entonces nos vamos a centrar un poco en esos puntos, que son un poco toda la parte blanca hasta que hace el caminito debajo de la flor. Y bueno, pues en base a eso, pues vamos a comenzar la ponencia. Vale, una breve introducción. Venga, dos personas que me digan qué esperan llevarse de este taller hoy. Dos voluntarios que quieran romper un poquito el hielo. Trucos para manejarnos en situaciones un tanto delicadas, extremas, que podamos tener en el día a día, en el trabajo, Vale. Herramientas, ¿no? Un poco. Eso es, herramientas para saber gestionar esas situaciones que muchas veces nos superan y que no sabes cómo afrontarlas, porque el nerviosismo, de hecho, no te deja tener claridad de mente para afrontarlas de alguna manera y yo creo que es importante tenerlas claras para saber en ese momento decir, esto es lo que tengo que hacer. Vale, perfecto. Sobre eso vamos a trabajar, o sea que me gusta que vayamos alineados en el objetivo. Venga, otra pequeña intervención. ¿Alguien más que me quiera decir qué espera llevarse del taller de hoy? A ver si lo tenemos incluido o lo tenemos que incluir.
Bueno, no sé si se me oye. ¿Sí? No se me ve porque no me he puesto la cámara. No Vale. sé si me oyes, Pedro. Sí, se te oye. Es la segunda vez que estoy en un curso contigo y bueno, pues yo me gustaría llevarme, además de las herramientas, el saber identificar en mí y en las personas a las que quiero ayudar como integradora social que soy, cómo poder gestionarlo, pero sobre todo cómo ayudarles a ellos con mi experiencia, claro. Vale. O sea, ¿cómo puedes aplicar lo que aprendas hoy aquí a tu día a día? O sea, que sean cosas muy tangibles, muy prácticas y muy de saber manejar, ¿no? Exactamente. Vale. Eso es. Y muchas gracias por repetir. Eso es que te gustó la primera. Sí, sin duda. Venga, pues Gracias a empezamos. ti. Vamos a ello una vez que hemos tenido estas dos pequeñas intervenciones y a lo largo de la ponencia, ya os digo, os iré dando paso así en limitadito un poco en esta situación, intentar mantener los micros cerrados, por favor, que si entra alguna llamada por ahí es muy incómodo para todos los que estamos escuchando. Y bueno, pues vamos a empezar con una introducción que nos va a ayudar a entender un poco lo que venga después. Vamos a empezar hablando de las emociones, ¿vale? Las emociones, como los colores, las hay primarias y las hay complejas, vamos a decirlo. No serían secundarias, pues serían secundarias también, pero bueno, serían más bien complejas. Entonces, ¿cuáles son las emociones primarias? Esas que dan lugar a todas, bien por combinación, bien por mezcla o bien por desarrollo de estas, dan lugar a otras emociones secundarias o sociales. ¿Vale? Pues las emociones primarias, he puesto aquí un extracto de esta película, del Revés, que es una película de infantil, pero que define muy bien lo que son las emociones primarias y que os recomiendo que si tenéis peques se la pongáis porque les ayuda de muy pequeñitos a entenderlo. Bueno, pues estas emociones primarias son el miedo, la ira, el asco, la alegría y la tristeza, ¿vale? Estas 5 emociones son básicas, todos las tenemos y en todo nuestro cerebro las desarrollamos, ¿vale? Y a partir de aquí, por mezcla entre ellas o desarrollo una vez que la persona pues, va evolucionando, aparecen las demás, ¿vale? Pero bueno, quedaros con estas 5. Hay algunas clasificaciones que incluyen una sexta, que sería la sorpresa. La emoción de sorpresa pues también estaría contemplada en algunas clasificaciones, por ejemplo esta de la pirámide que vemos aquí, está incluida en el lado izquierdo también junto al miedo, la ira, la tristeza, el asco, la felicidad y la sorpresa. No hace falta que vayáis haciendo captura de pantalla o que apuntéis lo que aparezca aquí, sí a lo mejor alguna cosa que diga que no está aquí, pero lo que está aquí os lo voy a mandar por correo, con lo cual no es necesario que lo vayáis a... O sea, prefiero que estéis con la atención fijada en la ponencia y en lo que voy contando, más que en ir apuntando y cogiendo todo lo que aparece aquí. Si hay algo que no aparece aquí que sí os interesa, eso sí apuntarlo, ¿vale? Bueno, de estas emociones primarias desarrollan unas emociones secundarias. Ahí pone algunos ejemplos, pero hay más. Puede ser la hostilidad, la ansiedad, el amor o el cariño. Esto puede ser con uno mismo o hacia los demás, ¿vale? O sea, podemos tener ansiedad, amor, hostilidad hacia mí mismo o interna, digamos, como rasgo, o podemos tenerla hacia otras personas. O sea, puede ser interna o social. Sin embargo, las que están en la parte de abajo, que también son una evolución de las primarias y de las secundarias, son emociones sociales. Es decir, estas necesitan sí o sí que haya alguna otra persona para ser receptora de esa emoción de mi parte, ¿no? Pues esto, la vergüenza, cuando siento vergüenza por algo es por un entorno social, cuando siento culpa es porque estoy dañando a alguien o estoy haciendo algo que puedo sentirme mal porque pueda, pues eso, hacer daño a alguna persona, el desprecio o el odio siempre es hacia otra persona, el orgullo, la compasión, la simpatía, el amor propio, la dignidad, siempre referido a entornos donde hay más personas, admiración, envidia, indignación, crueldad. Todo esto serían emociones sociales y, por tanto, derivadas de las anteriores. Bueno, hay mucha confusión muchas veces o se mezclan qué son emociones y qué son sentimientos. Bueno, pues aquí os voy a poner un poquito la diferencia entre lo que es una cosa y lo que es otra, ¿vale? La emoción precede al sentimiento, ¿vale? Por ejemplo, un flechazo, un amor a primera vista, eso sería una emoción, ¿vale? Esa sensación de cosquilleo, de que me pongo rojo, que me da vergüenza mirar, toda esa emoción en sí sería pues un flechazo, un amor a primera vista, ese flechazo, ¿no? Que notamos ahí a veces. Y, por ejemplo, el sentimiento de ese flechazo, a la larga, podría ser enamorarse, ¿vale? El enamoramiento, que es algo que vamos a ver un poco las características, sería un poco lo que sería la evolución de ese primer amor o de ese amor, de ese flechazo, a enamoramiento, que sería el sentimiento, ¿vale?
La emoción puede ser fácilmente observada por otros, por lo que decimos, es algo que aparece el estímulo y aparece la respuesta. Veo una persona que de pronto me encanta y tal, y me pongo rojo, empiezo a tal, me titubeo, me cuesta hablar. Bueno, eso se percibe por otras personas. Sin embargo, el sentimiento no es tan fácilmente observable por otros. Yo puedo estar enamorado de una persona y llevarlo absolutamente en silencio. Aunque se me note en algún caso la vergüenza, la timidez y tal, pero puede ser timidez, simplemente no está reflejando que sea un enamoramiento. La emoción es intensa, ¿vale? Porque cuando ocurre, ¡pum!, dispara un pico que es muy difícil controlar lo que estamos transmitiendo a los demás. Sin embargo, el sentimiento se puede llevar más en silencio, es menos intenso, es más gradual, es más progresivo, no es tan un pico y descenso, subida rápida, descenso rápido, no. El sentimiento, sin embargo, pues es más gradual, más progresivo, tiene menos curva, menos acentuada. La emoción es de corta duración, es decir, aparece y desaparece, ¿vale? Cuando aparece el estímulo, aparece la emoción, se dispara ese pico, desaparece el estímulo, desaparece la emoción. Sin embargo, el sentimiento permanece, aunque ya no esté el estímulo, ¿vale? Yo puedo estar enamorado de una persona, no tengo a la persona, pero me la estoy imaginando, estoy pensando, me ha dicho, no me ha dicho, le gustaré, no le gustaré, si le mando y si no le mando, o sea, al final, y todo eso forma parte de ese sentimiento. La emoción es resultado de una evaluación organísmica de las situaciones. Pues eso, lo que decimos, esa acción-reacción es más instintiva. Sin embargo, el sentimiento, en el ejemplo que hemos puesto de enamorarse, implica una elaboración y representación cognitiva. Es decir, implica hacerse un mapa mental, representar cognitivamente una serie de cosas y procesos más complejos, más desarrollados, que no es un instinto animal que podría ser la emoción, que sí es algo más relacionado con nuestro instinto animal. La emoción fundamentalmente está al servicio de la supervivencia, o sea, está diseñada para que sobrevivamos, o sea, es algo adaptativo, y sin embargo el sentimiento es fundamentalmente al servicio del desarrollo, es algo más humano, es un sentimiento más, pues más desarrollado, más de animal complejo, ¿vale? Pues esta es un poco la diferencia entre estas dos. Para no enrollarme mucho e ir haciendo alguna pausa y que no desconectéis y que no sea esto muy teórico, me gustaría, esto es una dinámica que normalmente hacemos de forma presencial, pero como aquí pues es un entorno diferente, pues no tenemos las 3 urnas, pero al final es una dinámica que se hace con 3 urnas, pero que la podemos hacer igualmente con un papel y un boli, ¿vale? Se trataría de escribir, y esto es un poco un trabajo que vamos a ir haciendo durante la ponencia, escribir terminar estas 3 frases. Por un lado, me gustaría superar, ¿qué me gustaría superar? Algo que os gustaría superar, ¿vale? Un pequeño momento de reflexión. Me arrepiento de alguna cosa que os arrepintáis, y un problema mío es algo que reconozcamos que nos ocurre. Y si es posible, pues me gustaría que 2 de vosotros igualmente compartierais esa experiencia con nosotros, 2 personas. Seguís ahí, ¿verdad? ¿Puedes volver a poner? Sí. Es que he aprovechado, digo, voy a aprovechar un momentito para dar paso a gente que se había quedado ahí esperando, que ha entrado un poquito tarde. Os pido a los que habéis entrado un poquito tarde que silenciéis los micros. Lo primero, hemos empezado, llevamos muy poquito, pero bueno, da tiempo a que os enganchéis. Estamos haciendo una pequeña dinámica que sería terminar estas 3 frases y un momentito de reflexión y que lo compartáis con nosotros. Por favor, mientras no estéis hablando, cerrar los micros. Hay alguien con el micro abierto. Oigo ruido por ahí de fondo. ¿Vale? ¿Alguien quiere compartir sus experiencias? Pedro, Sí. cuando hablamos de... Sí, Carmen. Cuando hablamos de me gustaría superar, puede ser me gustaría, no sé si superar, o sea, en mi caso me gustaría controlar más que superar Vale. mi carácter en ciertos momentos. O sea, yo... Vale.
Yo, por ejemplo, me arrepiento de que yo me enfado enseguida. O sea, yo, Vale. sobre todo en mi entorno familiar, hablo en entorno familiar, no con la gente. O sea, igual en la calle soy más amigable, pero en mi entorno familiar soy como más, siempre he sido como más, no sé, más bruta a la hora de... O sea, no tengo... Lo que siento lo transmito y me enfada cualquier cosa y digo las cosas en vez de suavemente, pues de una forma brusca, por así decirlo. Es interesante esto que comentas, Carmen, porque además, bueno, se ve reflejado en muchos de nosotros, sobre todo, pues bueno, que tenemos diferentes yo, que nos adaptamos a cada situación. Yo tengo una forma de ser en mi trabajo, tengo una forma de ser con mi familia, tengo una forma de ser con mis amigos, tengo una forma de ser con mis hijos y son adaptaciones. En base soy la misma persona, pero sí que adapto mi lenguaje, adapto mi forma de dirigirme, adapto mi forma de intervenir. En unas espero, en otras hablo directamente, en unas me siento con más autoridad, en otras voy más a la cola. O sea, digamos que sí que es lógico que haya un contexto en el que, digamos, tengan más tendencia a enfadarte, por decirlo de alguna forma. Yo en mi caso soy una persona con carácter, ¿vale? Sé que tengo carácter en general, pero sí que controlo mucho más las situaciones fuera del entorno familiar que en el entorno familiar. O sea, no sé, fuera del entorno familiar es mucha más dulzura, transmito mucha más dulzura y en el familiar soy como porque soy muy controladora y muy perfeccionista y creo que eso pues eso, me dices, me gustaría superar, pues ser controladora y perfeccionista. De que no transmito lo que realmente quiero transmitir, transmito enfado cuando igual realmente no estoy y ese es un problema. Me amparo mucho, yo soy vasca, me amparo mucho en, joder, ya sabéis cómo soy, yo soy vasca, ¿no? Entonces, pero la realidad es otra, o sea, eso solo me sirve como abanico para taparlo. Sí, sí. Para tapar un poco esa necesidad de autocontrol que te vendría muy bien para en algunas ocasiones hacer pum, para, piensa y luego continúa. Ese freno, a veces no encontramos el pedal del freno. Nos pasa en muchas ocasiones. A mí mucho, ya te digo, sobre todo en el entorno familiar, ¿eh? Luego ya, en el resto de entornos, o sea, soy como soy, en el resto también, y se me nota y me hago notar. Y es que no puedo evitar, o sea, no puedo con ciertas cosas, sobre todo es una injusticia, ya salto aunque no vaya ni conmigo, yo creo, a veces. Pero noto que en el entorno familiar, no sé, como que es donde más me gustaría controlarlo y es donde menos lo controlo. Vale, pues posiblemente sea lo que te digo, por el rol que ejerces en casa. También influye el estado de burnout, de quemazón que tenemos ya muchas veces en el entorno cuando, bueno, pues es un entorno que nos da mucho amor y muchas satisfacciones, pero también nos da mucha guerra el entorno familiar. Entonces, bueno, pues sí o sea, es bueno que te lo propongas como reto porque además en el ambiente familiar es donde realmente deberíamos estar más a gusto que en ningún sitio. Y a veces pues no ocurre así, por diferentes causas. Vale, ¿alguien más que quiera compartir que haya rellenado estas tres? Y si no, pues queda para vuestra reflexión. Yo, por ejemplo, en mi caso, un problema mío es que me quedo bloqueada ante situaciones adversas. Es como que parece que lo estoy soñando en ese momento, no sé cómo reaccionar, me quedo bloqueada y luego a posteriori pienso, pues tenía que haber hecho esto, tenía que haber dicho lo otro. Pero en el momento me quedo bloqueada, es como que estoy viviendo un sueño y no sé, y me quedo, pues eso, en blanco. Vale, lo vamos a trabajar. Ese estado de bloqueo tiene una causa y además lo voy a explicar en muy poquito. No sé si es la siguiente diapositiva o dos más allá. Okay. Vale, ¿y te arrepientes de no haberlo trabajado antes a lo mejor? Sí, quizás porque yo veo a gente que tiene mucha más facilidad de reacción o más rapidez de reacción o una mente más rápida y más ágil para ese tipo de situaciones y salen muy bien de estas situaciones, pero yo es como que me da la sensación de que no estoy soñando o no me lo creo. Y sí es cierto que en ese tipo de materias me hubiera gustado ponerme a trabajar mucho antes porque me hubiera evitado muchos problemas. Vale. Y el problema tuyo es ese, básicamente. Vale, pues tenemos dos intervenciones. El resto os pido guardarlas para vosotros mismos, ir analizando a lo largo de la ponencia si va saliendo vuestro tema. Y si no sale y hay algo que queréis preguntarme después, tenéis mi correo, que es desde el que os he mandado la invitación para acceder a la ponencia.
y me podéis preguntar en diferido lo que queráis. Prometo responder, no prometo cuándo, porque es verdad que en algunos momentos tengo el correo un poquito saturado y tardo un poco en contestar, pero prometo contestar a todos, ¿vale? Vale, bueno, hemos visto un poquito la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿vale? Vamos a ver un poquito eso del estrés y la ansiedad, que también es algo que muchas veces nos ofusca un poquito y nos genera también ciertas dudas y bastantes problemas. Bueno, primero, estrés y ansiedad, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Son parte de un mismo continuo, por decirlo de alguna forma. El estrés es algo parecido a las emociones, aparece a corto plazo, ¿vale? Y aparece en respuesta a una amenaza reconocida, es decir, realmente es algo que se ha desarrollado en nuestra naturaleza para la supervivencia, para sobrevivir. Es decir, aparece una amenaza y yo reacciono, ¿vale? ¿Qué tres formas habituales tengo de reaccionar ante el estrés y ante la ansiedad? Sobre todo, esto ya un poco más como instinto de supervivencia, ¿vale? Ante el estrés crónico, ante la ansiedad ya cuando se aparece con un estado importante. Básicamente tres formas de reaccionar cuando me siento amenazosa, cuando mi integridad física está amenazada. La huida, el bloqueo y el afrontamiento, es decir, el conflicto. ¿Vale? Esas son básicamente las tres formas que tengo de reaccionar cuando una situación, mi sistema de defensa percibe que puede ser un peligro para mi supervivencia, ¿vale? O huyo, o me bloqueo, o me enfrento, ¿vale? Entonces, todos, ya seguro que todos en algún caso estáis asociando, o bien a vosotros mismos, o bien a alguien conocido, en alguna de esas respuestas. Cuando está muy estresado, alguien cuando está muy estresado está con la mecha corta a la que salta. Alguien que cuando está muy estresado pues se bloquea y se apaga. Lo decía la compañera antes un poco que también le ocurre en ciertas situaciones. Y hay personas que huyen, que se quitan de en medio, que desaparecen cuando aparecen este tipo de situaciones que les cuesta controlarlas. Cualquiera de las tres respuestas, pues bueno, no son, aunque serían útiles para la supervivencia, no son adaptativas. No es una forma útil a largo plazo de afrontar el estrés y la ansiedad, ¿vale? Porque la huida me va a llevar a reforzar la huida, entonces voy a huir de todas las situaciones que me provoquen esa inquietud. Si me bloqueo, pues al final tenemos una tendencia a que este tipo de comportamientos se van transfiriendo dentro de diferentes situaciones y al final van a ocupar una respuesta aprendida ante más situaciones diferentes. Y eso es peligroso. Y el conflicto no lo podemos aplicar a todas las situaciones. O sea, cada vez que tenga un problema, cada vez que haya algo que no me guste, cada vez que algo me estrese o me ansíe, no me puedo enfrentar porque no tengo energía. Y porque aparte, la sensación que me queda después de un conflicto, salvo que seas una persona que te encante y que disfrutes en el conflicto, que hay algunas pocas, pero las hay, el resto de la gente normalmente nos queda una mala sensación de no haber resuelto esa situación de otra manera, sin llegar a un conflicto. Bueno, estrés ocurre en el corto plazo, ansiedad se puede quedar, ¿vale? O sea, el estrés aparece y desaparece, la ansiedad se queda. El estrés aparece en respuesta a una amenaza reconocida. La ansiedad puede que el desencadenante no lo identifique, es decir, no sé cuál fue el origen de la ansiedad, pero sí reconozco que estoy ansioso, que me encuentro en una situación de ansiedad. Y en muchos casos, como el estímulo ya no está presente, me cuesta reconocer por qué la tengo, por qué está esa ansiedad ahí. Si es una acumulación de cosas, si es algo que dio origen y como no lo paré, pues se ha ido cronificando de alguna forma y me está limitando en el tiempo, ¿vale? Eso sería un poco la ansiedad. Bueno, síntomas. Tienen síntomas comunes. Normalmente nos acelera el corazón, solemos respirar más rápido y en muchos casos podemos tener síntomas somáticos, como la diarrea o la constipación, ¿vale? El estrés, cuando una persona está estresada, pues está de mal humor, irritable, tiende a estar más sola porque no le apetece relacionarse con los demás, puede sufrir mareos y náuseas, tiene pensamientos ansiosos de querer, impulsivos, de hacer cosas de una forma impulsiva, fumar, comer, ese tipo de cosas. Infelicidad en general, transmiten una sensación de no estar contentos con nada y agobio. Me sobra todo, estoy tenso, bueno, ese tipo de sensación, ¿no? En la ansiedad, pues es una intranquilidad, pero una intranquilidad como general, ¿vale? Estoy intranquilo de forma recurrente, me cuesta dormir, lo traslado al día y a la noche, salgo del trabajo y sigo igual. Tensión, ¿vale? Una tensión permanente, que me noto tenso, que me noto agarrotado, que me noto porque no me relajo, que me cuesta relajarme, ¿vale? Una sudoración mayor de lo habitual. Hay personas más calurosas, menos calurosas, yo soy una persona calurosa y bueno, pues me cuesta menos romper a sudar, pero eso no quiere decir que esté ansioso, ¿vale? Pero si tuviera una sudoración excesiva durante gran parte del día, pues sería un síntoma que me podría alarmar y decir, oye, a ver, cuidado a ver si vas a tener un poquito de ansiedad de más, ¿vale? Nerviosismo y sensación de intranquilidad, pero sensación, no intranquilidad, sino sensación de intranquilidad
un poco o de temor también, eso es importante, ese miedo que se cronifica también y que tenemos ahí, miedos anticipatorios, miedos a qué va a pasar, miedos a qué no va a pasar, si sucede esto, cómo voy a... Y eso mismo me va ansiando, ¿vale? Por eso digo que muchas veces la causa es interna, la causa de la ansiedad, no es una causa externa, no ha aparecido un estímulo, sino muchas veces son miedos que tenemos a que ocurran cosas o a perder cosas, a perder el trabajo, a perder a mi pareja, a que le ocurra algo a un familiar, y esas situaciones son las que yo voy anticipando y me van generando esa ansiedad, ¿vale? De alguna forma. Entonces, bueno, es un poco para que veáis la diferencia. Bueno, alguna diferencia más que no está recogida en el anterior. Como os decía, en el estrés la causa es identificable, en la ansiedad puede serlo o no. El estrés es más provocado por causas externas, la ansiedad es más provocada por causas internas, que me lo genero yo mismo. La emoción que va detrás del estrés es la preocupación, así como general, aunque luego lleva otras asociadas, pero la principal es la preocupación, y la emoción que va detrás de la ansiedad es el miedo. Como os decía, el estrés empieza y finaliza con estímulo. Yo me estresa mi trabajo, me empiezo a estresar y cuando salgo de mi trabajo, pum, me desestreso. La ansiedad se alarga en el tiempo, ¿vale? O sea, cuando yo no salgo del estímulo, salgo del trabajo y continúo en el mismo estado de intranquilidad, de insatisfacción, de miedo que es como cuando estaba en el trabajo, entonces es ansiedad, ya no es estrés, ¿vale? Gravedad es menor la del estrés porque tiene menor duración y entonces su afectación es menor, y es mayor la de la ansiedad porque afecta a todo el ciclo del día, incluida la noche, incluido el sueño. El tratamiento, pues el estrés se basa en estrategias de gestión del estrés, o sea, aprender a controlarlo, y en el caso de la ansiedad ya sí requiere en muchos casos de un tratamiento psicológico, incluso fármacos ansiolíticos para relajar, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a dar algunas técnicas de afrontamiento que yo os recomiendo, sencillitas, ¿vale? Respiración. Muy poca gente practica y conoce los beneficios de una respiración controlada. Habéis visto que un síntoma común al estrés y a la ansiedad era precisamente que se acelera el pulso y que se acelera la respiración. Si se acelera el pulso y se acelera la respiración, mi sistema circulatorio y mi cerebro tienen la sensación de que me falta oxígeno. Si tiene la sensación de que me falta oxígeno, acelera aún más la respiración y acelera aún más el ritmo sanguíneo para bombear sangre, que llegue oxígeno, y al final es como un bucle, es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué hacemos con la respiración controlada? Relajamos el sistema somático. Le decimos al cerebro y al corazón y a todo el sistema circulatorio y respiratorio, tranquilos, tranquilos, que voy a seguir respirando y va a seguir llegando oxígeno. Simplemente necesito parar un poco, ¿vale? Entonces, esa respiración puede ser diferentes tipos de respiraciones. Hay una que se llama diafragmática, que es profunda, que es desde la parte de abajo del abdomen, pero básicamente podemos practicar una que es muy sencillita, que es coger aire y soltarlo en el doble de tiempo que lo cogemos. Es decir, cojo aire durante 10 segundos, cada uno con la capacidad pulmonar que tenga, y lo suelto durante 20 segundos, ¿vale? O sea, me tomo el doble de tiempo para soltarlo que para cogerlo. Y eso inmediatamente tiene un efecto relajante en todo nuestro sistema, ¿vale? Y hace que el vaso de la ansiedad o del estrés baje, dependiendo si estamos en algo crónico y largo o en algo relacionado con un estímulo. Si yo ya anticipo que hay una situación estresante o ansiosa que va a venir, puedo hacer la respiración antes de que aparezca. De esa manera controlo que el nivel de estrés o de ansiedad, cuando preveo que una situación me va a estresar o me va a ansiar, preveo esa situación, entonces me anticipo y aplico la respiración antes, con lo cual no dejo que suba, no dejo que ese pico aparezca. Y eso le está enseñando a mi cuerpo, primero, que tengo una capacidad de autocontrol, y segundo, que no tengo que disparar, que puedo estar relajado. Con lo cual, tiene un efecto a su vez reforzante sobre todo el control de esa situación. Relativizar. Bueno, esta es importante, ¿vale? Esto es algo que tenemos que practicar más cuando estamos tranquilos que cuando aparece una situación. Pero cuando aparece una situación tensa también puedo relativizar. Es decir, cuando decimos, es que hoy todo mi día ha sido para olvidar. Es que siempre haces esto. Es que nunca consigo nada de lo que me propongo. Bueno, relativizar. Nunca consigues nada de lo que te propones. Todo el día ha sido malo, cuando a lo mejor han sido 5 minutos o has tenido un rato malo, pero es que el día tiene 24 horas, 16 si contamos las que estamos despiertos. Entonces, en todo ese tiempo no has tenido un rato bueno, todo ha sido malo. No, hombre, no. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a focalizar en lo malo o en el rato que me ha dejado un mal sabor de boca. Tenemos esa mala tendencia natural. Entonces hay que relativizar las cosas, decir, oye, no ha sido todo tan malo, o esto ha sido así, pero podría haber sido peor si hubiera llegado a esta situación. En fin, podemos contextualizar un poco esas cosas, ¿vale? Relativizar es importante.
escuchar al cuerpo. A veces el cuerpo nos da síntomas, nos advierte, nos dice, oye, cuidado, que estás subiendo demasiado el nivel, que te estás poniendo, nos avisa de alguna forma, un cosquillo en los pies, un tic en el párpado, empieza a sudar cuando no hace calor, o sea, ese tipo de síntomas ya nos están alarmando, el cuerpo nos está diciendo, ojo, que me estoy preparando, o me estoy preparando en una situación de estrés, o estoy en una situación de estrés, necesito que hagas algo, ¿vale? Entonces, hay que saber escuchar al cuerpo, atender, ¿vale? Poner oído, vista, tacto, un poco todos los sentidos, servicio de escucharme y ver qué me está pasando. Ejercicio físico. Bueno, este es el mayor atacante que tenemos para el estrés y la ansiedad. No hay nada tan beneficioso y tan efectivo para relajar el estrés y la ansiedad como el ejercicio físico. Y ejercicio físico adaptado a cada persona, a su estado de forma, a su edad, a todo, ¿vale? Puede ser andar. Andar, simplemente salir a dar un paseo, aunque no me va a hacer, pues no me va a hacer un beneficio de, a lo mejor, de perder peso, de lo que sea, pero salgo, respiro, veo, siento el aire, me da el sol, ando un poquito, muevo las articulaciones, hago que el sistema circulatorio funcione. Todo eso genera en sí un efecto también relajante sobre el cuerpo, ¿vale? Si yo hago un ejercicio más intenso, la media hora moderada al día que se recomienda, etcétera, eso es súper beneficioso, ¿vale? Es un tópico, pero es que es muy efectivo y por eso hay que decirlo, porque es muy, muy efectivo hacer ejercicio físico, cada uno en el nivel que esté. Introspección, un poco lo que hemos hecho en la dinámica anterior, es un poco para que reflexionemos, para que pensemos. Muchas veces no nos paramos a pensar. El problema que tenemos es que cuando queremos pensar, como decía antes la compañera, en una situación de bloqueo me cuesta pensar. Y eso es porque no lo practicamos, no lo entrenamos en situaciones que no son estresantes. Es decir, si yo me acostumbro a preguntarme cosas, a tener un monólogo conmigo mismo, a decirme, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te estás escuchando? ¿Cómo respiras? A ver, ¿cómo está tu latido? Ah, bien, vale. ¿Notas algún tic, algo por el cuerpo? No, todo bien, todo tranquilo, perfecto. Eso es un ejercicio de introspección. Preguntarme a mí mismo cómo estoy. ¿Cómo va a ser el día de mañana? A ver cómo tiene la agenda. Venga, vamos a ver, vamos a repasar tal. Y me estoy hablando. Entonces, eso estoy entrenando ese diálogo conmigo mismo. De manera que cuando aparezca una situación difícil, también me va a salir solo. Pero tengo que ir automatizando, creando esos mecanismos automáticos antes. Si no los creo antes, en el momento en que aparece, como no estoy acostumbrado ni a hablarme, ni a darme instrucciones, ni a nada de nada, pues es muy difícil, ¿vale? Y luego, una cosa importante que también podemos hacer y que tampoco practicamos mucho, es cuando estamos en una situación de acelerar total, pararme, párate. O sea, si ves que se te está yendo una situación de las manos, párate, frena, cambia esa situación. Gira la dinámica hacia otro punto. Fija tu atención hacia otra cosa. Si, no sé, imaginaros, es que además en cualquier situación que os imaginéis prácticamente podemos cambiar nuestra atención inmediatamente a otra cosa. Y eso va a hacer que rompamos ese bucle que me está llevando a una sensación de pérdida de autocontrol, ¿vale? Si imaginaos, estamos teniendo una discusión en ese momento con mi pareja, con un hijo o con un jefe, ¿vale? Pues en ese momento, girar vuestra atención, mirar la pared, un cuadro, un tal, y fijaros en los colores, en tal. Deciros a vosotros mismos parar. En ese momento que paras, fijas la atención en otra cosa y es como que tu cerebro se resetea y ya giras la cabeza otra vez y ya estás en otra cosa, ¿sabes? A lo mejor es una cosa que hay que entrenar también, que no es tan inmediato, pero sí que procurar empezar a trabajarla. Es decir, hay ciertos momentos en los que si yo ya noto que se me está yendo de las manos, que no controlo esa situación, párate. Párate es, no me puedo parar de golpe, no tengo lo que decíamos, no tengo un pedal de freno. Entonces, gira tu atención hacia cualquier otra cosa que tengas en esa habitación, en ese paisaje, en ese lugar, ¿vale? Gira la atención ahí y fíjate en los colores. O intenta pensar en a qué huele esta habitación, qué sensaciones me da, parece pequeña, parece grande. O sea, de pronto es como, pum, olvídate, rompe con lo que estés pensando y analiza tu entorno, ¿vale? Y analizando tu entorno, algo concreto de tu entorno o tu entorno en general, pues cambias la atención, cambias el foco de la atención y rompes un poco ese bucle. Y eso te da oxígeno de 20 segundos, medio minuto, un minuto, para volver a la situación que estabas con otro template. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal hasta aquí? Bien. Bien, No se muy perdido, bien. no se habéis dormido, No. es mala hora. Vale. Pues nada, ya vamos a entrar en la parte de asertividad y gente tóxica. No sé si queréis hacer alguna... ¿Alguien quiere comentar algo que no haya podido antes de esta parte que hemos visto hasta ahora, de estrés y ansiedad? ¿Alguien quiere comentar algo? Mira, tengo a Vanessa con la mano levantada, me acabo de dar cuenta. ¿Vanessa? O a lo mejor es de antes.
Que conste que es de... Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no te preocupes por eso. Me ha levantado antes. Si hay alguien que quiera hablar, le tomo mi puesto. Vale. ¿Vale? ¿Hay alguien que quiera comentar algo de esta parte? ¿Estrés, ansiedad? ¿No? Seguimos. Bueno, vamos a entrar en una parte también que a mí me gusta mucho trabajar porque es una habilidad que no se entrena mucho, que es la asertividad. ¿Os suena la asertividad? ¿A alguien le suena la asertividad? Antes de que me metan la diapositiva. Sí, los integradores y las integradoras sociales tenemos un módulo que habla mucho de empatía, asertividad, comunicación activa. Sí, sí me suena. Es saber decir las cosas, pero con tacto, para que nadie se ofenda. Muy bien, no lo podría haber definido mejor. Bueno, dos definiciones un poquito más complejas, pero básicamente lo que tú has dicho, ¿eh? Es decir las cosas un poco en ese sentido, sin hacer daño a los demás y no callarme lo que tengo que decir, ¿vale? Bueno, la asertividad. Vamos a ver estas dos definiciones y a ver si os encaja un poco con lo que vamos a ver. Es una forma de comunicación que consiste en defender tus derechos, expresar tus opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, respetando a los demás, pero sobre todo tus propias necesidades. Y por otro lado tenemos que es una habilidad social que se trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir y, ojo, este es el matiz, sin herir los sentimientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, solo defendiendo sus derechos como personas, ¿vale? Aquí en muchos casos nos encontramos con personas que presumen bueno, todos lo hemos visto, de ser muy sinceros. Yo soy muy sincero, ¿vale? Pero el ser muy sincero a veces implica ser un poco sincericida, ¿vale? Que es, me paso de sincero o no tengo en cuenta los daños colaterales o aunque sea muy sincero, a lo mejor no te vale para conseguir tus objetivos, ¿vale? Porque una cosa es ser sincero y otra cosa es ser sincero o decir algo hiriendo a los demás, no encontrando el momento oportuno, pasándome de agresividad, ¿vale? En la forma de decir las cosas, con lo cual estoy anulando la opinión de los otros, a lo mejor me estoy perdiendo algo importante, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaría la asertividad? Vamos a ponerla un poco en el contexto de la comunicación, ¿vale? Veis ahí una línea en la parte de abajo que sería, bueno, pues la línea de comunicación, el tipo de comunicación que podemos expresar cuando yo quiero decirle algo a alguien, ¿vale? En el lado izquierdo, en la parte izquierda, en el inicio de la línea, de esa línea continua, está la inhibición o la timidez, cuando una persona es pasiva en sus reacciones, en la forma de decir las cosas. Es decir, cuando no habla por miedo a que dirán, porque yo soy tímido, es que no me atrevo, es que está un poco en esa parte, ¿vale? En la parte de inhibición y timidez, ¿vale? Luego la asertividad estaría en el centro exacto entre la inhibición y la parte derecha, que es la agresividad, ¿vale? Que eso es cuando me paso por exceso de forma, ¿vale? Entonces, la agresividad son esas personas que cuando quieren decir algo, ¡pum!, son arrolladoras, se llevan por delante a los demás, ¿vale? Aplastan un poco al resto, cuando tienen que decir algo lo dicen, les da igual, no escuchan, están por encima de la conversación. Es más, les estás hablando y antes de que termines de hablar ya te están cortando y ya te están diciendo todo lo que tienen que decir, ¿vale? Eso sería el extremo, claro, el que esté en ese extremo sería el extremo de la agresividad. ¿Dónde estamos la mayoría? Pues en el medio, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, más hacia timidez, más hacia agresividad. En el centro exacto, prácticamente nadie. Yo no conozco a nadie que sea absolutamente asertivo en su vida en el centro justo, pero sí que tenemos que tener una tendencia a acercarnos ahí y percibir cuando nos estamos pasando por arriba o por abajo para intentar acercarnos a la asertividad, ¿vale? Porque el no decir lo que pienso, es decir, estar en la parte izquierda, no decir lo que pienso y lo que siento, es muy dañino, porque me hace daño a la autoestima, no ayuda a que yo pueda cumplir con mis necesidades, que en ese momento tengo una necesidad de decir algo que siento la necesidad de decirlo y no lo digo, y eso me hace daño. Eso a la vez refuerza mi baja autoestima porque no estoy siendo capaz de expresar lo que necesito decir, y eso forma también un bucle bastante dañino. Y cuando me paso por arriba, pues me estoy perdiendo opiniones interesantes, estoy anulando a otras personas. Hay gente que a lo mejor me quiere y que como no soy capaz de dejarles hablar ni de dejarles expresarse, pues al final llega un momento que pasan de mí y no me van a tener en cuenta cuando necesiten decirme algo importante, ¿vale? Porque me estoy pasando. Entonces, la asertividad es una habilidad social que hay que entrenar y que es muy positiva, ¿vale? Vamos a ver cómo, vamos a traducir esto a
a hechos concretos, a formas concretas de ser más asertivo, ¿vale? Bueno, ¿cómo puedo ser más asertivo? Pues uno, reemplazando mis pensamientos negativos. Es decir, enfócate en lo positivo. A veces no puedo evitar tener un pensamiento negativo, ¿vale? Pues, joder, pues es que estoy fatal. Bueno, pues es que estoy fatal. Bueno, ¿qué puedo hacer para contrarrestar? Porque aunque yo quiera decir, no, no estoy fatal, estoy bien, no, no, hoy estoy fatal, hoy es que me he levantado mal. Es que es el día tonto de la semana. Me he levantado mal y ya está, no pasa nada. Bueno, ¿cómo puedo contrarrestar eso? Hay una psicóloga que escribe sobre psicología positiva que dice que se contrarresta un pensamiento negativo con 3 positivos. Y eso sí lo puedo forzar yo, ¿vale? No puedo forzar el que no aparezca un pensamiento negativo, cuando aparece, aparece y ya está. Pero si yo fuerzo que aparezcan 3 positivos, digo, vale, sí, hoy me he levantado mal, pero joder, he tomado café. Y además he podido charlar con mi hijo un ratito de camino al colegio. Y seguro que hoy los compañeros me ayudan y me levantan el ánimo. 3. Ya tengo 3. ¿Vale? Ya he contrarrestado ese pensamiento negativo con 3 positivos. 3 pequeñas cosas, 3 chorradas. No necesito grandes motivadores en ese momento, sino simplemente contrarrestar ese pensamiento negativo que ha aparecido con 3 positivos. Puede ser en el momento o lo antes posible, pero lo antes posible. Vale, segundo, comprender que la gente no puede leerte la mente. Esto es algo que nos cuesta muchas veces porque tendemos a que aceptamos mejor a las personas que son congruentes con nuestra opinión, a aquellas que piensan como nosotros. Y entonces creemos que la gente nos puede y debe interpretar lo que nos pasa. Y no. O sea, es mucho más sencillo decir, oye, me pasa esto, estoy así, que decir, me callo y estoy de mala leche. Entonces, el otro no sabe si estoy de mala leche porque él me ha hecho algo. Si estoy de mala leche porque he dormido mal. Si estoy de mala leche porque he discutido con mi mujer. No nos pueden leer la mente. Entonces, es mucho más fácil, si no quiero llevar al otro a equivocaciones y a confusiones, que le diga realmente lo que me pasa. ¿Vale? Cuando defendemos la verdad, defendemos nuestra verdad, no la verdad absoluta. Nadie es dueño de la verdad absoluta. ¿Vale? Entonces, cuando defiendo algo, estoy defendiendo mi verdad. Es que esto es verdad. ¿Es verdad para quién? Para ti. Porque yo tengo mi verdad, ese tiene su verdad, el otro tiene su verdad, y al final posiblemente la verdad absoluta sea una mezcla de las 4. ¿Vale? Y yo veo mi parte, la veo parcialmente, ¿vale? Y de hecho, cuando tengo una capacidad de escucha activa y soy capaz de coger los argumentos de los demás, no para contrarrestarlos o para debatirlos, sino para alimentar a mi propia versión, veo que puedo crear una versión mejor de la verdad, ¿vale? Esto igual es un poco teórico, pero seguro que lo habéis entendido. Bueno, cuando busquemos hablar con alguien o tengamos una conversación que digamos, pues tengo que hablar con mi hijo, tengo que hablar con mi hermano, tengo que hablar con este amigo y le tengo que decir lo que realmente siento, lo que me pasa, lo que necesito, ¿vale? No olvidéis nunca vuestro objetivo. A veces empezamos a dar vueltas como un caracol. Y empezamos a irnos por los cerros de Úbeda porque nos cuesta llegar al centro. No salgáis del objetivo. El objetivo está en el centro, ¿vale? Una cosa es que suavicemos un poco cuando queramos llegar a una cosa, que no entremos a saco, a romper. No, vamos pero sin perder de vista lo importante, que a veces o hablamos con gente que tienen cierta capacidad de manipulación o cierta capacidad de llevarnos a su terreno. Nunca os olvidéis no os olvidéis de cuál es vuestro objetivo. ¿Por qué he venido yo a hablar aquí de esta situación? He venido a hablar de esta situación porque quiero transmitiros todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y me llevéis por donde me llevéis o intentéis sacarme por donde intentáis sacarme, tengo que centrarme en que mi objetivo es que entendáis conceptos básicos de inteligencia emocional, ¿vale? Ese sería mi objetivo hoy, por poneros el ejemplo. Bueno, hay que ser siempre lo más concreto que se pueda, ¿vale? A veces esto tiene un poco que ver también con lo anterior, con el objetivo, pero a veces pues somos abstractos, intentamos que el otro imagine, no, sé concreto, necesito esto es lo que me pasa, a ver si me puedes ayudar, a ver si conseguimos que cambies esta actitud que a mí me hace sentir mal, ¿vale? Hacer referencia a hechos y no a juicios, o sea, ser objetivo y no subjetivo. Añadir motivos a lo que pides, esto es muy importante, argumentar las cosas. Antes de afrontar una conversación importante con un amigo, con una amiga, con vuestra pareja, con un alumno, con una persona, una conversación importante en general, cargaros de argumentos. No vayáis sin prepararos, ¿vale? Analizar por dónde me puede salir, por dónde me puede dar, cómo me puede rebatir. Y entonces os cargáis de argumentos. Si me dice esto, le voy a decir esto. Si me dice esto, le voy a decir esto. Preparar esa conversación, ¿vale? Porque eso os va a ayudar a que vais a tener muchas más salidas. No os vais a ver tan encerrados cuando llegue ese momento. Entonces, preparároslo, argumentar. Hablar desde ti y no desde tú. Bueno, cuando yo le digo a alguien, es que tú a mí me has dicho, es que tú... Y si encima yo utilizo el dedo y empiezo a señalar, muerte. El otro se pone en modo guardia y ahí ya conflicto seguro. Entonces, imaginaros, estoy en un sitio donde hay una cantidad de dos compañeros que no paran de hablar, que no paran de rajar, jaja, jiji, en voz alta, no me dejan trabajar
y yo estoy súper ofuscado, ya no sé dónde meterme, no soy capaz de concentrarme. Y entonces rompo y digo, es que no os podéis callar, es que no me estáis dejando concentrarme, es que joder, es que siempre igual. Bueno, pues eso, ¿qué va a llevar inmediatamente? Pues anda que tú, porque tú también hablas. Conflicto, seguro. Si en ese momento paro y digo, disculpad, es que no sabéis cómo me cuesta concentrarme. Entonces, me ayudaría que por favor bajaréis un poquito el nivel de ruido un ratito, o si podéis salir allí, o yo en cuanto pueda, en cuanto termine este momento de concentrarme, pues ya si queréis podéis hablar otra vez normal, pero necesito estar un rato concentrado y es que yo no me puedo ir a otro sitio, ¿vale? Cambia radicalmente. Cuando yo hablo desde cómo me siento yo, o cuando le digo a alguien, es que me hace sentir mal que te comportes de esta manera. No es lo mismo decirte, es que cuando eres así, es que siempre eres así. Y cuando eres así, a mí es que me sacan lo peor de mí. Bueno, pues no es lo mismo decir eso que decir, mira, me siento muy molesto cuando ocurre esto, cuando ocurre aquello. Podría, a ver cómo podemos cambiarlo, cómo puedes esta situación verla de otra manera o afrontarla de otra manera o decirme esta cosa de otra manera, ¿vale? Hablar desde cómo me siento yo, iniciar la conversación así. Bueno, contagiar tus emociones, siempre que sean positivas, intentar ser expresivos en el tono de voz, en la forma de decir las cosas. Al final, en la comunicación un 70% es comunicación no verbal. O sea, el mensaje, realmente lo que decimos, es un 30% de toda la comunicación. El 70% es cómo hablas, si mantienes o no la mirada, si tu tono de voz es el adecuado o no. Todo eso, la velocidad a la que hablo, todo eso representa, y es comunicación no verbal, porque no es del propio mensaje, ¿vale? La expresión de las manos, la mirada, todo el conjunto en general de lo que transmito al hablar es un 70% y el mensaje es solo un 30%, ¿vale? Entonces, contagiar tus emociones quiere decir que la otra persona perciba, cuando yo le voy a dar un mensaje, cómo me estoy sintiendo al darle ese mensaje. Si es un mensaje de algo que me hace sentir mal, pues tendré que transmitir que me hace sentir mal. Si voy a transmitir algo alegre, pues transmitiré mi alegría. O sea, contagiar la emoción, que no sea un mensaje llano, sin ningún tipo de sentido, sin emoción, sin sangre, ¿vale? Un poco en ese sentido. Y luego, reducir la ansiedad con el lenguaje corporal. Igual que habéis visto muchas veces trucos en televisión a los políticos cuando van a un debate, que tienen algo en la mano, un boli y tal. El expresarte, el mover las manos, el no estar tenso, el dejar un poco que eso fluya, que se mueva, que las articulaciones se muevan, liberar un poco, como cuando hacéis así con los brazos, que hacéis, ¿vale? Pues hacer es un poco el expresar, el levantar las manos, sacarlas del sitio, ayuda a reducir la ansiedad cuando estoy hablando, ¿vale? Entonces, es un elemento que cuando lo manejáis ya sale más natural. Al principio a lo mejor cuesta un poco decir, uy, voy a mover las manos y yo cómo estoy cómodo de brazos cruzados. Bueno, pues intentarlo, ¿vale? Deshacer ese nudo de brazos, intentar mover un poquito las manos, sin tampoco intimidar, porque hay formas, hay lenguaje corporal que es intimidatorio, no, sin intimidar. Lenguaje natural, o sea, de algo distendido, ¿vale? Intentar manejar eso y veréis cómo os ayuda también cuando tengáis que transmitir algo a comunicar de una forma más sencilla. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Qué tal esa asertividad? Hola, ¿estáis despiertos? ¿Despiertas? ¿Sí? Sí, yo creo que esto requiere de una preparación. Como has dicho, como has comentado antes, eso es, o sea, esto no nace por sí solo, es necesario preparárselo porque, no sé, por ejemplo, en mi caso lo veo, pues es un poco complicado, Ujú. pero sí, esas herramientas que hay de las que hablaba antes. Vale, eres Rocío, ¿verdad? Sí, Vale, a ver, una situación. Vamos a ponerlo en una situación real. Una situación real que te cueste, en la que te cueste ser asertiva. pues cuando me están pidiendo consejo, ¿no? Vale. Es lo que hablabas tú antes, ¿no? De, no hay que ser sincericida. Pues intentas, ¿no? Tener tacto, ser asertivo y demás, pero no sé, hay veces que a lo mejor dices, mira, pillo por la calle del medio y le voy a decir realmente lo que pienso porque yo creo que le va a beneficiar más que perjudicar y luego a lo mejor, pues claro, metes la pata, ¿no? Vale, ¿cómo crees que podría ser más asertiva en ese caso, Rocío? Pues Dímelo tú. diciendo lo políticamente correcto. O sea, diciendo lo que piensas de forma lo más correcta y lo más suavizada, lo más descafeinado posible e intentando que la otra persona acabe por entender
cuál es la finalidad de del mensaje que le estás intentando transmitir. ¿No? Que, bueno, hay veces que hay gente que no quiere escuchar Claro, a ciertas lo mejor cosas. la forma de ser asertiva en ese caso empezaría por ahí. Es decirle, ¿realmente quieres que te diga lo que pienso de esta situación sobre la que me estás pidiendo consejo? Vale. ¿Realmente quieres que te diga lo que pienso? A lo mejor te dice que no y dice, bueno, pues aquí se ha terminado, ¿vale? No te El problema es explican. que siempre te dicen que sí y luego cuando a lo mejor le dices realmente lo que piensas, Vale, pues mira, te voy a proponer otra forma de hacerlo. Puedes decir, si yo estuviera en tu situación, me vale, gustaría actuaría así o lo haría de esta manera. Entonces ya no le estás volcando a ella la responsabilidad de no estar actuando como tú crees, sino tú le dices, ¿realmente quieres que te diga? Funciona muy bien lo de hacer preguntas, ¿vale? ¿Realmente quieres saber lo que pienso? Sí, pues si yo estuviera en tu situación, a lo mejor haría esto. No sé vale. cómo lo ves. No sé cómo lo ves. No, no, y se lo dicen, no sé cómo lo ves. Sí, me Y es parece un muy poco bueno. como que es mucho más ligero, ¿sabes? Cuando, vale, no te estoy enfocando a ti. Es que deberías hacer esto. Eso es una orden, ¿sabes? O sea, Sí, cuando damos consejos, a veces en vez de sí, es más consejos damos imperativo. órdenes. Es más imperativo, claro, y eso la gente hay Exactamente. veces que no lo toleran Eso es. de la forma Justo, adecuada. justo. Y es que a lo mejor no nos están pidiendo una orden, no nos están pidiendo un imperativo, nos están pidiendo un consejo. Entonces el consejo es, si yo estuviera en tu situación, desde mi punto de vista, yo lo que haría, ¿vale? Empezar la frase de esa manera. Y a lo mejor pues eso ayuda un poquito a suavizar esa comunicación y a que la otra persona realmente lo reciba como un consejo y no como, pues eso, como una orden o como pues mira, pues ya para la próxima vez no le vuelvo a preguntar. Menudo aborde, Sí, eso es. ¿no? Vale, tengo Sí. por ahí mano de levantada, Tamara. Sí, hola, muy buena. Hola. A mí me pasa que me cuesta mucho ser asertiva cuando durante una conversación me siento respetada. O sea, por ejemplo, me hace una pregunta tipo, ¿vas a venir? Y digo, no. Y entonces me vuelven a preguntar, ¿pero por qué no vas a venir? Porque es que tienes que venir. Yo digo, no, de verdad, muchas gracias, no voy a ir. Y a lo mejor vuelven otra vez. Y entonces a lo mejor ya cuando me lo han preguntado ya 17 veces, digo, no porque me lo preguntéis 18 voy a contestar diferente, pero yo ya siento que yo ya voy cambiando, ¿no? Que yo ya me voy irritando, que ya estoy perdiendo ya ese tono asertivo del principio y entonces a lo que hago es ya finalizo, ¿no? Ya digo, bueno, pues nada, ya nos vemos en otro momento, ¿sabes? Porque ya me cuesta, o sea, es como que entro en un bucle malo en el que yo no sé salir de ahí y la persona o la conversación me incita a no salir o a perder o pierdo los estribos directamente. Vale, bueno, ahí tenemos dos cosas. Por un lado, a mí me gustan las personas que saben decir que no, porque es una cosa que también nos cuesta mucho, sobre todo de cara a los demás. Y una persona que sabe decir que no, pues también está reconociendo una necesidad suya, que a veces es no, no me apetece, no quiero hacerlo, ahora mismo no es el momento, o en este momento no. ¿Vale? Y luego hay personas que no tienen tolerancia a frustración. Eso, te enfrentas a una persona que no tiene tolerancia a frustración o a la que no está acostumbrada a que le digan que no, ¿vale? Entonces esa persona está Claro, acostumbrada a una estrategia de insisto, insisto, insisto y consigo. Y si no consigo, pues al menos molesto para que el otro pues se sienta en la necesidad de justificar por qué no. Bueno, pues ahí la primera respuesta podría ser asertiva. Yo creo que lo haces bien, ¿eh? O sea, yo creo que el problema es que consiga romper tu tranquilidad, ¿vale? Realmente. claro, cuando finaliza la conversación, yo me siento irritada, porque me siento que tengo que expresar, que es como si tuviera que hacer un sobreesfuerzo cuando yo, no sé, me parece simple, ¿no? Yo no insisto a la persona cuando estoy en una conversación y me responde, ¿no? O sea, es como que me irrito y termina la conversación y es como, ¿será posible que tenga que repetir 40 veces las cosas porque con una no baste? ¿Sabes? No sé cómo. Bueno, pues ahí Eso yo sí te, me pasa, luego ya ahí ya termino, luego ya me tiro 10 minutos hablando conmigo ya y digo, ay, venga, da vale. igual, no pasa nada. Vale, mira, hay personas que también insisten en función de cómo le digas ese no. A lo mejor dices un no, gracias, queriendo ser simpática, pero no, eso no es asertivo. O sea, no es asertivo. Y esa simpatía que el otro percibe, lo percibe como bueno, es un no, pero a lo mejor sí, ¿sabes? Y entonces insiste.
a lo mejor yo te diría que lo que a lo mejor tienes que cambiar, a lo mejor ahí sí que conviene con las personas insistentes, y sobre todo si tienes identificado quién es la persona insistente, dar un no asertivo, pero más con un pequeño toque agresivo, ¿vale? O sea, no agresivo de tono agresivo, pero sí de fijar un poco más la mirada y decirle, mira, no, es que no me apetece en este momento. Y giras la cabeza, ¿vale? En ese momento Vale. es cambio el foco a si estáis más de una persona. Bueno, normalmente esto te pasará a lo mejor con más personas o cuando estáis más de uno. Sí, Vale. a ver, normalmente atacan, o sea, se suman. Hablas con uno, estás expresando tu por qué no, el que tú no vas, tu negativa, y se suman, ¿no? Para intentar hacer presión, ¿no? Y entonces tú ahí te cuadras y dices, no, me da igual tanta gente como se sume, no voy a cambiar de opinión, ¿no? Y tú al principio vas bien y luego ya no. Bueno, pues Luego tú ahí, ya vas en plan irritándote y ya igual pierdes la asertividad. claro, pues a ver, la asertividad es una habilidad que se entrena para una respuesta a gente normal. O sea, cuando una persona, o sea, insiste, ya te he dicho que no de una forma asertiva, ya tengo que decirte un no rotundo de, oye, mira, no, te he dicho que no, te lo he dicho lo mejor, mira, te he dicho que no de la mejor forma que he podido, pero es que ya te estás poniendo pesado. Entonces, cuando una persona ya se pone pesada, ya sí te tienes que cuadrar un poco y decir, mira, no, hasta aquí. O sea, marcar el límite, ahí ya tienes que marcar el límite, ¿vale? Es decir, estás Claro, entrando en mi zona claro, roja, ¿vale? Te he pedido, te lo he dicho de una forma asertiva. claro, claro. Lo que pasa que sí que tienes que poner ese límite antes de que a ti te, te afecte, ¿vale? O sea, el que te quedes tú luego con el run 10 minutos después de que te haya pasado esa situación, quiere decir que el límite lo estás echando demasiado hacia atrás. Tienes que adelantarlo, ¿vale? A lo mejor no tienes que Vale. decir 3 o 4 nos antes de decir ese no determinante. Adelanta ese no determinante. Oye, yo entro con la asertividad. Si es algo que ya preveo que me va a molestar, esa asertividad primera ya un poquito con un tono de retírate, ¿sabes? Es que no me está, Vale. disculpa, es que ahora mismo no me apetece, pero a lo mejor tienes que elevar un poquito el tono de voz en el final, por ejemplo, ¿sabes? O con la mirada, a lo mejor con la Vale. mirada transmitir también, ¿sabes? Es un poco acompañar ese no asertivo con un poco de comunicación no verbal. Y si no funciona, adelanta la línea del límite, ¿sabes? Y marca el no determinante antes de que te afecte. Eso sí te lo recomiendo antes que... O sea, más allá de la asertividad, tienes que intentar no sentirte mal. Claro, a ver, me siento mal después, pero porque como que ¿cómo decirte? Me contagio de la negatividad de la situación que se genera al no tolerar o al no aceptar mi no. Pues es lo que te digo, yo ahí trabajaría sobre todo eso, acompañar ese no inicial pues de más rotundidad y adelantar el límite para que no te afecte, o sea, para decir, bueno, pues me voy a proteger antes, voy a poner un escudo 2 pasos antes. Si ya sé que esto me puede afectar, pues 2 pasos antes. Imagino que sean situaciones muy concretas, ¿no? A lo mejor, Pues es que tienen que ver siempre con el mismo tema. Cuando yo me siento que no se me está respetando algo que un límite que yo me he fijado y veo que intentan abusar o pasar la línea que yo mismamente me he marcado, ¿vale? Me cuesta mucho seguir hablando, ¿no? O sea, es como, yo ya me he marcado el límite, para mí no hay más que hablar. O sea, no sé cómo defender, o sea, no sé cómo continuar una conversación que entra en un bucle, que no, que se insiste para que yo cambie mi límite y yo no lo voy a cambiar. Entonces, como yo no lo voy a cambiar, es como que al final lo que hago es que finalizo conversación porque no tengo más que añadir. ¿vale? Es que en muchas ocasiones ese es el resultado. O sea, yo puedo ser asertivo una vez, puedo ser Ah, vale. asertivo, pero a la Ah, tercera vale, se vale. acabó, aquí se acabó la comunicación. Es como cuando, esto pasa mucho con los hijos, cuando vienen y empiezan pum, pum, martillo, pilón. Mira, cariño, esto ahora mismo no se puede hacer. Es que no, es que yo quiero, es que yo quiero. Cariño, ya te he explicado que esto no se puede hacer. En este momento no. Fin. Y si sigue, ya ignoras. Ya está. Esa es la. O sea, no puedes. Si no es lo que dices tú, es un bucle. Hay que romper el bucle. O sea, llegado a un punto en el que ya estás rompiendo y no me tengo que sentir mal por eso. O sea, la culpa la tengo que tener cuando hay algo que yo haya hecho mal. Pero si es algo que otra persona está incidiendo en algo que ya le he puesto un límite y aún así intenta pasar ese límite, yo no. Tienes que restarle culpa a tu actitud, porque tu actitud es la correcta, la que no es correcta es la del otro, que está invadiendo tu límite, ¿sabes? Sí, O sea, vale. iría un poco por ahí, ¿vale? Claro, yo lo entiendo así, yo lo entiendo así, sí. Gracias. Vale. Gente tóxica. Bueno, todos nos hemos encontrado gente tóxica y nos la encontramos a diario en nuestra vida.
Bueno, mira, esto te viene muy a cuenta, Rocío, perdón, Tamara. Fíjate el primer párrafo con el que abrimos esto de la gente tóxica. Generan sensación de culpa en el otro y sentimientos negativos. Si antes lo hablamos, antes aparece. Sí, exactamente. Te Y prometo que es el que es orden era este. verídico. El orden era este, ¿eh? Bueno, son personas que buscan intimidar, avasallar y confundir a través de la verborrea y la manipulación, es lo que os decía antes. Son muchas veces grandes manipuladores y muy charlatanes, muy charlatanes. Y capaces de darle la vuelta a la tortilla con una facilidad increíble. En muchos casos son insatisfechos crónicos, insaciables, y ya añado yo, son gente que no tiene tolerancia a frustración, que no les han enseñado a sufrir, que no, en muchos casos no saben lo que es conseguir las cosas a base de esfuerzo, sino a base de insistencia y de modo martillo pilón. En la mayoría de ocasiones no persiguen un objetivo claro, sino solamente ensuciar el ambiente, dañar, justificar sus propias frustraciones y generándolas, o sea, volcándolas o proyectándolas en los demás. O sea, fíjate, muchas veces a lo mejor esta persona, en el caso de lo que ha comentado la compañera, muchas veces estas personas ni siquiera busca que le digas un sí, sino a ver si puede hacerte sentir mal, ¿sabes? En muchos casos buscan solamente eso y ya cuando ya consiguen eso ya se sienten satisfechos. Dicen, vale, me ha dicho que no, pero se ha quedado fastidiada. ¿Sabes? Que lo que a mí me llena, ¿sabes? Mi vaso de la satisfacción. Qué triste, pero es así. Bueno, y no toleran en muchos casos ni la frustración ni la felicidad ajena. Son especialistas en identificar aliados y llevárselos a su terreno. ¿Has visto lo que decías antes de a veces se suman más? Se suman más porque el tóxico o la tóxica son capaces de buscar aliados y llevárselos a su terreno. O sea, buscar títeres y palmeros que les acompañen en su acción, ¿vale? El no toleran la frustración ni la felicidad ajena a veces tiene que ver también con la envidia, ¿vale? Yo os digo cuál es mi concepto de la envidia. La envidia no es tanto desear lo que el otro tiene, sino que lo que el otro tiene lo pierda, ¿vale? Es decir, si yo a ti te veo feliz, no es que quiera estar tan feliz como tú, sino que como yo no soy capaz de estar tan feliz como tú, lo que quiero es que tú no lo estés. Y esto lo podéis compartir o no compartir, pero este es mi concepto de la envidia. Y bueno, pues aquí ha salido mucho de lo que ha comentado esta compañera ahora mismo. Bueno, gente tóxica. Esto está sacado, esto que os muestro en pantalla, está sacado de un libro que lo tenéis si lo buscáis en Google, lo encontráis gratuito, colgado ahí en el buscador, vamos, en las primeras páginas de buscador en un PDF, que se llama Gente Tóxica, se llama así el libro. Y cada capítulo habla de un tipo de persona tóxica: el meteculpas, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el falso, el psicópata, el mediocre, chismoso, jefe autoritario, neurótico, manipulador, orgulloso, quejoso. Estos son perfiles, ¿vale? Pero al final, a mí, aunque, bueno, pues sí que es bueno conocerlos y un poco identificarlos, y si leéis el libro, alguno tiene más interés y lee el libro, veréis que dice, pues es verdad, pues mira, este me cuadra y según lo estáis leyendo, estáis identificando personas que os habéis encontrado en vuestra vida. A mí realmente no me importa tanto qué perfil tenga la persona tóxica, aunque sí que me gusta saber que existen diferentes perfiles y tienen un patrón más o menos repetitivo. Lo que más me preocupa es el efecto que nos puede producir a nosotros, ¿vale? El efecto que me puede producir a mí como persona. ¿Qué efecto me puede provocar a mí una persona tóxica? Me puede anular, es decir, me hago chiquitito y consigue que desaparezca, ¿vale? Me puede cabrear, que es lo que le pasaba a Tamara, ¿vale? Que al final llega un momento que me intoxicas y me cabreas a la vez, pero consigues cabrearme, consigues sacar lo peor de mí, has roto mi paz, ¿vale? Y la tercera es que me puede intoxicar su negatividad. Es decir, yo estoy con un estado positivo, estoy con un estado alegre y de pronto me empieza a venir aquí el tóxico negativo y me empieza a contar y problemas. Y digo, sí, todos tenemos problemas. Y problemas y todo el día contándome problemas, llega un momento que me intoxica su negatividad y me voy yo con esa negatividad a casa también. Y digo, pero bueno, ¿qué necesidad tenía yo si yo estaba contento? Es que esta persona que hablo con ella es que me roba la energía. Esa sensación de me roba la energía, ¿no? Pues estos son básicamente los tres efectos que una persona tóxica nos puede provocar: anularnos, cabrearnos o intoxicarnos. Es más, nos puede provocar más de uno o los tres, ¿vale? Bueno, ¿cómo podemos combatir a estas personas tóxicas o actitudes tóxicas? A veces no es que la persona sea tóxica, sino que tiene actitudes tóxicas, momentos tóxicos o temporadas tóxicas, ¿vale? ¿Cómo podemos combatirlos? Si es una persona a la que me puedo alejar, apártala de tu vida. O apártala esa temporada, o apártala durante el tiempo que sepas que es tóxico. Imaginaros, hay personas que cuando tienen exámenes se ponen insufribles. Bueno, pues aléjate de la persona que está haciendo o que va a hacer un examen cuando está en ese momento de hacer el examen.
tengo una persona que cada vez que ve fútbol se pone que no hay quien se acerque. Bueno, pues aléjate de esa persona cuando está viendo fútbol. En fin, y si es una persona de la que es un amigo que he elegido yo, una persona, una madre, un padre del colegio, una persona de mi entorno, un vecino, ¿vale? Alejaros de esa persona. O sea, no va a aportar nada positivo. Fuera. Otra opción, cuando no puedo alejarme de esa persona porque es una persona muy cercana, porque es de mi entorno, porque es en el trabajo, que no puedo elegir muchas veces pues a ese compañero que me ponen al lado, que me ponen cerca, o a ese jefe que me ponen ahí, que no hay quien le aguante. Bueno, protegiéndonos, es decir, teniendo un escudo emocional. Esa protección la genera el irme preparando, el yo reforzar mi autoestima, reforzar mi capacidad, mi autoconcepto, quererme como soy, valorar mis cosas positivas, el cómo soy, mi personalidad, los puntos fuertes que tengo. Todo eso nos genera un escudo, ¿vale? Entonces, cuando esta persona tóxica viene y me intenta intoxicar, pues yo saco mi escudo y digo, a ver, ya se marchará. Si es que al final yo sabes que tú eres fuerte, que tú eres capaz de aguantar esto, que no lo estás haciendo tan mal, que aunque te diga o intente decirte, tú sabes que eso no es así. Pero ese diálogo tiene que partir del quererte a ti mismo y del valorar las cosas buenas que tienes y de poner el foco en lo positivo, ¿vale? Y la tercera, si es posible, no nos podemos alejar y aparte de protegernos, podemos ignorarles, pues es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque al final la persona tóxica en muchos casos lo que necesita y de lo que vive, de lo que se alimenta, es de la atención. Si no tiene atención, pierde, ese objetivo ya no le vale. Es decir, si a ti viene y no sé qué, no sé cuánto, te intenta hacer pequeñito o te intenta intoxicar, ¿vale? Si viene con esa actitud y lo que se encuentra es actitud de pasotismo total, de paso olímpicamente de ti, a mí no me vas a contagiar o no te voy a hacer ni caso, buscará otro objetivo. Lo va a buscar, porque es así. Porque necesitan a alguien que les preste atención, que llene de atención su toxicidad. Y si no lo encuentra o no lo consigue, buscará otro objetivo. Entonces, lo siento por a quien le rebote, a quien le vaya el rebote, o a quien le vaya la patata caliente, o a quien le vaya la bomba de boom, pero al que le vaya, pues que aprenda a aplicar estas tres técnicas, pero yo por lo menos me lo quito de encima, ¿vale? Esa sería un poco la recomendación. Bueno. A ver, Pedro, yo quería decir una cosa al respecto. Yo creo que la persona tóxica para mí es una persona que en cierta manera lo ve todo negativo, ¿no? Y te quita tu energía, pero en cierta manera encuentras ya está mal. Pero yo creo que es una verdad que es su verdad y tú se la puedes comprar o no. Tú puedes tener un buen día y esa persona intentar amargarte el día, pero si tu día es bueno, pues oye, simplemente con decirle sí, 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 porque esas personas solo quieren, pues eso, que tu día no sea mejor que el suyo, es como la envidia, lo has dicho tú antes. Entonces, para mí, mi mejor escudo que yo tengo con esas personas es decirle, por nada, si tú quieres tener un mal día o por desgracia tienes un mal día, lo lamento, pero me doy media vuelta y me voy. Con educación, con asertividad, con todo lo que quieras. Pero me he dado cuenta que hay gente que intentas ayudarla y no puedes ayudar a aquel que no quiere la ayuda. Pues así es. Entonces, básicamente serían esas tres estrategias. Al final, si le dices o si le das un sí, 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 pero va a haber un día en el que tú no vas a estar tan receptivo y vas a decir, hoy estoy un poquito más vulnerable, o me alejo o le ignoro porque no voy a poder, o sea, hoy estoy más vulnerable, o sea, todos tenemos días en los que estamos más fuertes y decimos, hoy aguanto lo que me echen, y otros días en los que dices, y como ese te puede venir el día que te pilla bien, el día que te pilla un poco peor, pues te tiene que pillar preparado con una actitud preparada cualquiera de los 2 días. Entonces, lo mejor es intentar alejarte de esas personas. Si no puedes alejarte de esas personas, ignorarlas, ¿vale? Directamente. Y si no puedes ni ignorarlas ni alejarte, pues tienes que protegerte, tienes que tener un escudo, tienes que quererte mucho, tienes que valorarte mucho y que aquellas cosas, si te ataca, porque hay personas tóxicas que lo que hacen es atacarte. O sea, esas personas que te hacen de menos, que no valoran tu trabajo, que te desprecian, ¿vale? Eso también es una forma de toxicidad. Y ese tóxico sí puede ser muy dañino, ¿sabes? O sea, más allá de que venga y te robe la energía, que eso pues, puede conseguirlo o no conseguirlo, es que hay gente que es dañina, que es tóxico dañina. Entonces, sí, no, sí, estamos de acuerdo. Hay gente que a lo mejor, no sé, es una cosa tonta, pero es para que sea un ejemplo fácil. Es como, a ver, yo tengo espejo en casa, ¿no? Si he engordado o no he engordado, y yo lo sé. No hace falta que tú me digas, uy, parece que estás más gordita. O la típica frase de, qué mala cara tienes. O sea, tengo espejo en casa. O sea, si tú tienes un mal día y me ves a mí que tengo un mal día, no hace falta que me recuerdes que el mío es malo. No sé cómo decir,
es como que la gente, cuando te ve, yo siempre lo digo, yo cogí un ejercicio de Víctor Coopers y lo hago diariamente y más ahora que no llevo la mascarilla. O sea, yo salgo de mi casa sonriente. La mayoría de la gente está apagada, triste, o sea, porque la mascarilla y la pandemia ha hecho mucho daño. Pero yo siempre intento sonreír, porque lejos de que tú estés triste o no, cuando tú sonríes, en cierta manera tu cerebro cree que estás feliz. Entonces es como, no sé, no cuesta nada intentarlo, a todo el mundo no le funcionará. Pero yo desde mi perspectiva me he dado cuenta de que a mí me funciona, de que hay gente que cuanto mejor te ve, más intenta machacarte, y si no tienes nada agradable que decir, no digas nada. O sea, si está más delgada, más gordita, tú no sabes si tú no sabes el por qué esa persona ha engordado, ha adelgazado, una cara triste. O sea, si no puedes decir nada agradable, no digas nada. Es que te lo digo porque es un método que estoy tomando y me sirve, vamos, a las 1000 maravillas. Cuando no tienes nada agradable que decir, cállate. Así de sencillo. Pues genial. Lo que pasa es que, claro, tú no eres una persona tóxica, Vanessa, entonces te cuesta muy poco hacer eso. El que es tóxico, pues como necesita y se alimenta de robarle lo positivo a los demás, pues no tiene el mismo objetivo que tú, ni va a entrenar eso. Y cuando vea esas técnicas de Víctor Cooper, pues la va a ignorar porque no le interesan, no va con él. Él busca lo contrario. Entonces, bueno, pero vamos, que a mí me parece genial. Es más, tienes mucha razón, porque además con el tema del peso, por ejemplo, hay personas que solamente nos ven cuando cogemos 1 kilito, 2 kilitos, pero cuando los perdemos no nos dicen nada. Y el día que llevamos buena cara tampoco nos dicen nada. Y dices, joder, hoy que tengo una cara radiante, nada más que 3 días que he venido, que no he pegado ojo, te has fijado en mí los 3 días. Sin embargo, el cuarto, que he dormido como un sol y que me he visto yo en el espejo, que dices tú, y vengo radiante, ese día no me dices nada. Joder, qué selectivo eres. Entonces, sí, es que es así. Vamos, yo lo veo así. Y luego, una recomendación que voy a hacer también, bueno, hay talleres de risoterapia. La risa se puede inducir. La risa no es... muchas veces hay gente que le cuesta o que no le sale de forma espontánea, que ese sonreír naturalmente, pues y lo que dices tú, además con el tema de la pandemia, la mascarilla, nos ha costado recuperar un poco la expresión facial, tenemos vergüenzas que antes no teníamos. Y bueno, pues en cierta manera sí nos cuesta un poco más. Yo recomiendo que hagáis algún taller de risoterapia y que aprendáis a inducir la risa por la cantidad de beneficios que tiene. O sea, movilizamos una cantidad de músculos ingente. No recuerdo ahora cuántos eran, no sé si eran 300 músculos a la vez o algo así, una cantidad brutal de tal. Liberamos endorfinas y además todas estas experiencias positivas nos cambia radicalmente el estado de ánimo. Todo esto lo conseguimos tanto si es una risa natural como si es una risa inducida. Muchas veces, bueno, en los talleres de risoterapia, si hacéis alguno, vais a ver que hay una persona que provoca la risa, al final de verle reírte, otro se ríe, el otro se ríe, al final yo me fijo en otro que se está riendo y acaban riéndose todos, pero de forma natural. Y ha sido una risa que ha empezado forzada, digamos, pero como al final la risa se contagia, tú ves a alguien reírse, hay un vídeo, no sé si lo habéis visto, un vídeo de una persona que va en el metro y que va viendo con una tablet, a lo mejor lo habéis visto en TikTok o en Instagram o en algún sitio, si no buscarlo, es una persona que entra en el metro y entra viendo una tablet y empieza de pronto, pues, todo el vagón en silencio, y empieza el tío a reírse. Y le empiezan a mirar así como raro, como diciendo, ¿este qué le pasa? Que se está riendo en público, ¿sabes? Una cosa así como muy llamativa. Y el tío ya se empieza a descojonar de risa y la gente que le está viendo empiezan a reírse unos por aquí, otros comentan por allí. Y de pronto altera todo el vagón. Es una cosa es un experimento social muy llamativo porque demuestra que esto es contagioso. Entonces, si todos fuéramos efectivamente con ese estado de ánimo positivo, con esa sonrisa puesta en la cara y fuera nuestra actitud básica o de partida, pues efectivamente viviríamos en un mundo mucho mejor. Pero como no todo el mundo lo practica, pues nosotros podemos hacer hasta donde podemos hacer nosotros y ya está. Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Muy bien, pues muy buenas intervenciones, me está gustando lo que estáis interviniendo, además se enriquece, salen cosas nuevas y hablamos también sobre eso. ¿Alguien más quiere decir algo más o continuamos? Nos queda un poquito. A mí me surge una duda. Cuando la persona manipuladora es consciente de que te está intentando manipularte para llevarse a tu terreno y tú te estás dando cuenta, esa gente es consciente, ¿verdad? O sea, totalmente consciente del alcance que tiene, de lo manipuladora que es, ¿o es narcisismo simplemente?
porque yo en mi caso, por ejemplo, por jefes que he tenido y que tengo, es que se les ve desde punta umbría, vamos. Y yo muchas veces me pregunto, ¿pero realmente este tío es consciente de lo que está intentando hacer y que a lo mejor se cree que no me estoy dando cuenta, pero vamos. Pues en muchos casos, contesto a tu pregunta, en muchos casos es un narcisismo. Hay gente que le encanta escucharse, hay gente que le encanta verse, hay gente que se encanta a sí misma. Entonces, eso es un narcisismo que, bueno, pues que si se lo queda solo para sí mismo, pues, joder, pues le gusta compartirlo con los demás, es decir, me quiero, me encanto, me gusto, me gusta escucharme y por eso no dejo hablar a nadie. Entonces, eso es narcisismo. Pero las personas que manipulan conscientemente a otros para conseguir objetivos o para anularlas con una intención de eso sí son conscientes y además es una intención diferente a la del narcisista, aunque en algunas cosas se puedan mezclar, pero el narcisismo, digamos que lo hace, el narcisista lo hace para sí mismo, para regalarse los oídos, para gustarse, para que otros vean lo guapo y lo bueno que es, y digamos que el manipulador malo puede ser narcisista también, pero son cosas diferentes. Es verdad que puede confluir las dos cosas en una misma persona. Sí, sí. Sí, lo hace quizás, el manipulador lo hace más para como para llevarse el gato a su terreno y Eso es. decir, yo tenía razón y tú Exactamente. eres el malo de la película, ¿no? Eso es. Y buscar a alguien que ese día pues pague la cuenta. Es un poco esa situación. Vale, venga, continuamos un poquito hacia adelante. Vamos con la gestión del cambio. Bueno, la curva del cambio. Muchos habréis oído hablar de la curva del cambio. La curva del duelo es relativamente parecida. El duelo no es solamente por pérdida de una persona. El duelo es por pérdida de un trabajo, por una relación que se acaba. El duelo puede ser casi por cualquier cambio brusco que se produzca en la vida. Con lo cual, la curva del cambio o la curva de gestión del cambio, el proceso de cambio forzado y el duelo son dos cosas muy parecidas y que prácticamente repiten unos patrones muy similares. Entonces, si os veis, es una curva descendente que hace hacia abajo. Entonces, nosotros venimos de una situación original, que es el muñequito ese que a la izquierda de todo que va corriendo. Plom, 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 plom. Va corriendo, llega ahí al borde del precipicio. Ahí va, ¿esto qué es? Un cambio. Un cambio no forzado, un cambio no previsto, un cambio que no provoco yo, un cambio que me impone alguien o algo. Una situación que se me da y provoca ese cambio. Entonces, surge esa necesidad de cambio y yo digo, no. Lo primero que aparece es la negación. No, esto no puede pasar, esto no puede estar pasando, esto no puede suceder. Lo segundo que aparece es esa resistencia, esa negación que se convierte en resistencia y un cabreo brutal. No me lo puedo creer, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí. O sea, he pasado de un no está pasando a un no me lo creo, esto no me puede estar pasando a mí, con lo que yo he hecho por ti, con lo que yo he hecho por esta empresa, con lo que yo he hecho por esta persona, ¿vale? Aparece el enfado. Luego, poco a poco, pues empezamos a aceptar la situación. Joder, pues va a ser que sí, pues esto está pasando y ahora qué hago yo y ahora cómo más. Entonces ya empezamos a buscar salidas o cuánto voy a tardar en recuperarme y si no encuentro otro trabajo, pero ya estoy trabajando en aceptar esa situación. Lo siguiente a esto ya sería aceptar la situación, la nueva realidad. Ya no vivo, ya la línea en la que yo vivía, que es esa línea en la que se encontraba el hombre este que iba corriendo, esa línea ya se ha roto, esa línea ya no existe. Después del cambio se abre una línea paralela, una línea nueva, que sería la nueva realidad a la que me voy a enfrentar. Y a partir de ahí, pues salgo de la curva del cambio. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que este proceso pues, puede tener el tiempo que tenga. Por ejemplo, en el caso de una ruptura, de un divorcio, pues es de medio un año. En el caso de un duelo por pérdida, pues también suele estar en torno al año, que hay casos con 3 meses que lo han superado y casos con 10 años que no lo superan. O sea que digamos que aunque las etapas sí son más o menos repetitivas, siguen un patrón, etcétera, pero hay gente o bien que vuelve hacia atrás, que empiezo a creer que hay una nueva realidad, vuelvo otra vez al enfado, incluso del enfado a la negación. Hay gente que se queda en la negación. O sea, digamos, el proceso de cambio forzado o de duelo es un proceso que normalmente sigue estas etapas, que normalmente sí sigue este orden, pero que puede tener rebotes o que puede tener estancamientos, ¿vale? Pero sí que es importante conocerlo. Esto es otra forma de verlo, un poco más resumida. Entonces, bueno, pues aquí da unas pequeñas pautas en caso de que estéis pasando o vayáis a pasar en algún momento pronto por un proceso de cambio. A veces los cambios son demasiado instantáneos y no nos da tiempo a prepararnos para ese cambio si no lo hemos trabajado antes. Pero otras veces son cambios que se ven venir. O sea, cuando una relación no va bien, cuando un trabajo ya me están diciendo que van a hacer una reestructuración, cuando veo que no me llega con lo que estoy estudiando para aprobar lo que estoy estudiando. O sea, esos ya son cambios que se ven venir, pero a veces
puedo tomar dos actitudes ante eso. Una, percatarme del cambio, ver que algo está cambiando, ver que algo está pasando, y otra, ponerme una venda en los ojos y decir, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, y cuando me encuentro el cambio digo, hostia, pues sí que ha pasado, pero ya me ha pillado el toro. Es un poco las dos formas que tenemos de prepararnos ante eso. Entonces, dice, una vez que estamos ya en la curva del cambio, percátate de la negación, es decir, date cuenta que te están negando. Tienes que empezar a buscar información sobre lo que está pasando. Tienes que aceptar la resistencia, es decir, vale, sí, me está costando, es una situación que no me esperaba, es una situación que me está superando, o sea, ábrete y di lo que te está pasando. Eso es un paso para reconocerte a ti mismo y ver qué te está ocurriendo. Empieza a explorar, decir, bueno, pues a partir de aquí ya no me queda otra que ir para adelante, solamente tengo un camino, ir para adelante, empezar a pensar cómo puedo salir de esto, cómo puedo superar esto, cómo puedo reorganizar mi vida, cómo puedo dar un paso adelante, ¿vale? Y lo último, pues ya sería un poco la aceptación. Eso tanto como celebrar el éxito y reconocer el compromiso, a lo mejor va más enfocado más a un cambio laboral en el que no he querido meterme, pero sí que sería un poco, el cuarto paso sería un poco más la aceptación definitiva, de decir, bueno, acepto esta nueva realidad, me guste o no me guste, es por donde tengo que ir y de esto tengo que salir, ¿vale? Es un poquito para que tengáis ese ítem un poco de cómo funciona esta curva del cambio. Bueno, esto es como queda poquito tiempo, este trabajo lo voy a dejar para que lo hagáis cada uno en casa. Es importante que lo hagáis para identificar ese proceso de cambio. Y bueno, pues es algo así como analizar situaciones personales de cambio, personal, laboral, etcétera, viendo cómo habéis pasado por cada una de las etapas, es decir, que identifiquéis, pues es cierto que cuando recibí la noticia entré en negación, luego me enfadé, luego al final empecé a ver alternativas, empecé a ver salidas y al final salí. Me costó más o menos, cuánto tiempo me costó, cuánto tiempo más o menos estuve en cada etapa, ¿vale? Entonces esto, hacerlo ya como trabajo individual. Bueno. Enfoque. ¿Alguien quería decir algo por ahí? ¿No? Con el enfoque. El enfoque es muy importante. Muchas veces no nos salen las cosas bien, no somos capaces de conseguir lo que queremos porque no somos capaces de enfocarnos. Imaginaros que nuestra vida fuera un telescopio gigante y está mirando hacia un punto del universo donde no hay estrellas. Y digo, oye, que es que allí no hay nada, que es que allí no hay nada. Pero mantengo el foco ahí, mantengo el telescopio mirando a la nada, mirando a donde no hay nada. Y digo, joder, si allí está todo lleno de estrellas, gira el telescopio, enfócate en lo que realmente te potencia, en lo que te hace ser bueno. Enfócate en lo que eres bueno, no en lo que eres malo. Enfócate en tus virtudes, no en tus defectos. Enfócate en tus puntos fuertes, no en tus debilidades. No te hagas pequeñito a ti mismo. Eso sería un poco el buscar el foco. Y eso es una cosa que hay que trabajar conscientemente, ¿vale? Nosotros al final, imaginaros que hay muchas personas que dicen, joder, es que no me da para pensar en todo. Claro que no, porque la mente consciente, la memoria de trabajo, la RAM, que sería de un ordenador o de un móvil, es limitada. O sea, yo no puedo mantener la atención en muchas cosas a la vez. Por eso, cuando decís, joder, atiendes a una cosa, no atiendes a otra. Cuando estás haciendo dos cosas a la vez, al final alguna vas a hacer mal. Eso es así. Es verdad que hay gente que tiene más capacidad multitarea que otra. Pero es verdad que la mente consciente, o sea, conscientemente y con atención, es limitada y solamente podemos enfocarnos en cosas muy concretas para hacerlas bien, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si conscientemente solo podemos enfocarnos en cosas muy concretas y en pocas cosas a la vez, si eso lo distorsionamos y nos enfocamos conscientemente solo en aquello que nos hace mal o que nos hace pequeñitos, pues flaco favor nos estamos haciendo. Entonces, por lo menos pensar que cuando enfoco mi atención en algo, que sea en algo que me haga estar bien, que me haga estar lo que decía antes la compañera, pues era muy positivo. Es decir, yo ahora estoy trabajando en salir sonriendo todos los días. Eso es enfocarte en una actitud positiva 100%. Es decir, estoy poniendo mi foco y lo estoy trabajando. Y cuesta porque no todos los días te levantas bien, no todos los días te levantas animado, no todos los días te levantas con tu mejor sonrisa, pero lo puedes trabajar. Tienes que ponerte a ello y hacer un esfuerzo en enfocarte, en cambiar el telescopio, en girarlo hacia esas estrellas, hacia esa zona bonita del universo donde puedo poner algo positivo y puedo sacar algo positivo. De un día malo puedo sacar lo más positivo que pueda, ¿vale? Si dejamos que nuestro enfoque se concentre en cosas que no nos funcionan, en cosas que no me hacen estar bien, es que esto se me da mal, es que cada vez que intento hacer esto fallo, es que si al final enfocamos nuestra atención en eso, pues evidentemente todo lo positivo que estamos haciendo, que seguramente sea unos 70-80% de todas las cosas que hacemos, pasa a un segundo plano, pasa a la inconsciencia, pasa al plano donde no estamos. Entonces, donde
nuestra mente consciente no llega, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tenemos que sacar a primer plano, tenemos que sacar aquí delante al retrato, al selfie, tenemos que sacar todo lo bueno que tenemos y lo que no me gusta, lo que no me hace positivo, y no se trata de ocultar nuestras carencias, se trata de enfocarnos en lo positivo, ojo. No se trata de decir, todo lo que no se me dé bien, lo echo para allá y no, voy a intentar mejorarlo, pero voy a intentar mejorarlo desde lo que hago bien, no desde lo que hago mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos enfocamos mal, al final podemos o perpetuar estados emocionales negativos o dejar de alimentar estados positivos. Y al final eso nos va a limitar en nuestro día a día, ¿vale? Nos va a limitar, nos va a empobrecer y, sin embargo, si nos enfocamos en lo positivo, nos va a potenciar, nos va a encender, nos va a activar nuestra capacidad de acción, ¿vale? Entonces, y ese enfoque, lo importante es que lo podemos dirigir, que podemos mover ese telescopio. Simplemente tenemos que aprender a detectar cuando me estoy enfocando en cosas que me ayudan o que son cosas que hago bien, cosas que me aportan valor positivo, a cosas que no me aportan nada, porque efectivamente pues son cosas que o bien no se me han dado bien o he tenido un error, pero lo he hecho bien 100 veces. Entonces enfócate no en el perfeccionismo, nadie es perfecto, todo el mundo se equivoca. Enfócate en el aprendizaje de lo negativo y cambia el chip a lo positivo. Bueno, formas de cambiar esa atención hacia lo positivo. Tomar conciencia de lo que sientes. Volvemos un poco a la parte cuando estamos hablando de todo este tema del estrés y tal. Escuchar a vuestro cuerpo, ¿vale? Escuchar qué estáis sintiendo, cómo os sentís, preguntaros cómo me estoy sintiendo, cómo me he sentido. ¿He estado bien? ¿No he estado bien? ¿Tan mal estado como realmente me veo a veces? O no, ha sido una parte del día, solamente ha sido cuando está, y identificar situaciones. Ha sido en esta situación. ¿Y por qué ha sido en esta situación y no en otra? Pues porque en esta situación ha aparecido esta persona, o esta situación, o lo que sea, ¿vale? O sea, tomar conciencia de lo que sentís y de cuándo estás mejor, cuándo estás peor, y entonces corregir sobre eso. Darte cuenta de cuál es tu enfoque, en qué te estás enfocando. Si te estás enfocando en lo que realmente te hace bien o te estás enfocando en cosas que te hacen sentirte mal y que no son tus fuertes. Toma conciencia de qué has estado borrando. Es lo que decimos, cuando conscientemente te enfocas en cosas que no son positivas, al final estás borrando las cosas positivas que sí te aportan para hacerte mejor. Decide cómo te quieres sentir realmente, o sea, fija tu objetivo de, oye, yo quiero estar así. Y lo que decía esta compañera antes, yo he decidido que todos los días voy a salir con esta sonrisa a la calle. Así me quiero sentir, porque así me siento bien, ¿vale? Y entonces eso, a su vez, pues me va a potenciar. Una dinámica que trabaja eso, pero que ya, con lo que hemos dicho, creo que está bastante bien. Bueno, un pequeño enfoque de empleabilidad, que como voy a mandar la proyección, pues lo podéis ver tranquilamente, es más orientado a tema laboral, por si hay alguien que esté un poco en ese momento de cambio de trabajo, de buscar trabajo, etcétera. Lo que sí es importante es que sepáis establecer planes de acción, ¿vale? Cuando tenemos un objetivo, cuando tenemos algo que queremos marcar como algo que quiero conseguir, muchas veces está muy bien hacer un plan de acción de cómo voy a llegar a ese objetivo. Hay mucha gente que no alcanza los objetivos que se propone, no porque no tenga claro cuál es el objetivo, sino porque no lo pauta, no lo planifica cómo quiere llegar ahí, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta importante también y bueno, que se maneja mucho en muchos ámbitos, en el educativo, en la empresa, incluso en la vida en general se puede aplicar, que es el marcar objetivos con estas reglas, que sea objetivos SMART, que se llama, ¿vale? ¿Qué quiere decir? La S es de específico, es decir, que sea algo concreto, algo no abstracto, sino quiero conseguir bajar 5 kilos de peso, ahora que viene el verano, ¿vale? Eso es un objetivo específico. Medible, que sea medible, es decir, si hoy peso 95 y quiero pesar 90, eso es medible, quiero bajar de 95 a 90. Que sea alcanzable, no me voy a marcar una meta imposible. Oye, me gustaría bajar, estamos en mayo, me gustaría bajar 20 kilos de aquí a junio o a julio, que me voy de vacaciones. Pues hombre, muy objetivo, muy alcanzable no es. En mi caso, por lo menos, no lo sería. Bajar 20 kilos. A lo mejor 5, sí, está ahí. Si me lo propongo y alimentación, ejercicio, puedo llegar. Que sea relevante. Es decir, para mí es importante llegar a perder esos 5 kilos, sí es importante. Entonces, es un objetivo que merece la pena llevar adelante. Y luego que sea temporal, que se pueda acotar en el tiempo. No vale de nada que yo me marque un objetivo y diga, bueno, ya, ¿cuándo lo voy a hacer? Pues no sé, ya cuando me venga bien. ¿Cuándo voy a dejar de fumar? Pues cuando me venga bien. Es que ahora no es un momento, nunca voy a encontrar un momento. Entonces, hay cosas que nos van a dar cierta pereza a cometer, pero tengo que marcarle un límite de tiempo temporal. Entonces,
Cuando nos marcamos objetivos con esta variable de SMART, que sea específico, medible, alcanzable, relevante y temporal, es más fácil que pueda conseguirlo que si no sigo ninguna de estas cosas, ¿vale? Entonces, interesante también que os marquéis un plan de acción para cosas concretas que queréis hacer o conseguir. Vale. Antes de que terminemos, ¿alguna cosita que queréis por ahí consultar, hablar, decir? ¿Seguís conmigo? ¿Seguís despiertos? ¿Seguís todos? ¿Todas? ¿73? Ahora mismo, más o menos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, muy bien. Bueno, todavía hay alguien que quiere entrar a estas horas, ¿eh? Os lo prometo. 5:30, no se ha enterado de la hora. Bueno, pues ya yo creo que no, porque nos queda muy poquito. Queda prácticamente el cierre, ¿vale? Venga, pues vamos con un resumencito rápido y ya dejamos pie a alguna intervención final que queréis hacer. Quien se quiera quedar y quien se quiera marchar, pues ahí lo dejamos. Vale, un pequeño resumen. Una pregunta muy potente y que, bueno, pues se ha hecho de muchas formas, se ha hecho de muchas maneras. Cuando aparece una situación difícil, cuando aparece algo complicado, cuando aparecen problemas, cuando aparecen circunstancias imprevisibles o que me hacen estar peor, una pregunta potente o que me relativiza, como decíamos antes, que conseguimos relativizar el alcance de esa historia es ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? El mundo se va a la mierda. ¿Qué puedo hacer yo? La gasolina está muy cara. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Coger el transporte público? ¿Gastar menos gasolina? ¿Echar en la gasolina low cost? ¿Qué puedo hacer yo? Eso es lo que puedo hacer yo. Mi hijo adolescente no estudia. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues voy a centrarme en explicarle, en apoyarle, en ayudarle, pero al final yo puedo estudiar por él. Yo puedo, o sea, hasta donde llegue, llego. O sea, llego hasta donde me deje y hasta donde se quiera dejar ayudar. Tengo un amigo que está pasando por un problema amoroso y le estoy aconsejando o le estoy intentando ayudar a que vea un poco con más claridad. No quiere escucharme. ¿Qué puedo hacer yo? Oye, yo ya te he dado el consejo. No puedo hacer más. Esto es lo que puedo hacer por ti. ¿Vale? No os carguéis de más responsabilidad de la que tenéis con las cosas que ocurren, ¿vale? Y con las cosas que tenéis a vuestro alrededor. Marcaros y esta pregunta grabaros a fuego. ¿Qué puedo hacer yo ante este problema? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo alcanzar? No puedo llegar a todo. Todo no depende de mí, ¿vale? Es muy filosófico, pero es potente. Aprende a decir que no, es sano. Me acuerdo de la compi de antes cuando ha sacado el tema un poco que tiene que ver con esto, un poco que tiene que ver con la gente tóxica. Aprender a decir que no es sano. No tenemos que decir que sí siempre por satisfacer a los demás. Tenemos que valorar más nuestra propia necesidad. En este sentido, ser un poquito egoístas. A veces el decir que no es decir que no. No es decir, no ahora mismo no me apetece, pero mañana sí. Una estrategia que funciona bien en esto, de decir que no, es, si no es un no rotundo, sino que es un no ahora, decir, vale, ahora no, pero mañana sí. Vale, ahora no, pero quedamos dentro de 2 fines de semana. Vale, en este momento no me viene bien porque me he echado una siesta, pero cuando me levante te llamo, ¿vale? Es decir, si es un no de ahora y no quiero ser brusco, pues digo que no, pero con un cuándo sí, ¿vale? Esto funciona bien con los hijos también, los que os estéis planteando también la aplicación que le podéis dar, ¿vale? ¿Me compras esto? Ahora no, pero tráeme buenas notas y ahí lo tienes, ¿vale? Es un no que no deja tan insatisfecho, ¿vale? Siempre que os cueste y además refuerza nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, porque somos capaces de decir que no, porque no me apetece ahora mismo eso, pero, oye, no te voy a dejar de todo insatisfecho porque a lo mejor sí puedo hacer el esfuerzo, pero en otro momento, ahora no, ¿vale? Bueno, los problemas están y estarán, lo que cambia es cómo los afronto, la actitud con la que afronto las cosas. Esto está muy trillado, este mensaje está muy trillado. Pero es que tiene que ver, es que es muy verdad. Y las cosas que son verdad, pues no pasa nada porque las protemos un poco más, porque al final dices, joder, es que realmente como yo afronto las cosas, es lo que hace que una cosa se resuelva o no se resuelva, o sea capaz de salir de ella o no sea capaz de salir de ella. Si digo, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, pues al final no lo voy a ser. Pues si digo, venga, esto está difícil, pero creo que si me esfuerzo puedo llegar y al menos me quedará siempre la sensación de que lo he intentado, ¿vale? De la otra manera siempre te vas a preguntar, ¿lo hubiera conseguido o no lo hubiera conseguido? Pero si lo intento y no lo consigo, joder, la insatisfacción es menor, lo he intentado. No he llegado, pero lo he intentado. Enfocaros en la regla en la regla positiva del 3 pensamientos positivos, un pensamiento negativo.
de verdad que funciona muy bien. O sea que cuando no podemos evitar un pensamiento negativo, pero lo contrarrestamos con 3 positivos, digamos que es el equilibrio de lo sano, del pensamiento sano, entre lo negativo y lo positivo. No me puedo quitar de la cabeza, no quiero pensar en jamón y pienso en jamón y jamón y jamón y jamón y jamón. Pero digo, oye, pues si en lugar de intentar dejar de pensar en jamón, pienso en jamón, pijama, camiseta y calcetín, pues al final pues me vienen las 4 a la cabeza. Ya el jamón no es tan importante. Ahora la camiseta, el calcetín y la corbata también lo son. ¿Vale? Bueno, recíclate y reinvéntate. Manteneros en constante aprendizaje. Lo que estés haciendo hoy está muy bien, porque al final vais a una ponencia, recordáis mensajes que ya conocíais, encontráis mensajes nuevos, herramientas nuevas, cómo afrontar ciertas cosas que ahora mismo a lo mejor no sabíais y esto os da otro punto de vista, o a lo mejor salís de aquí y solo os acordáis de un 10%, pero ese 10% te vale para una situación concreta. No paréis de reciclaros y reinventaros constantemente en diferentes cosas, en cosas que sean de aplicación práctica. No siempre vamos a estar en disposición de estudiar una carrera otra vez de 4 años. A mí me meteré 4 años. Bueno, a lo mejor sí, pero cosas más sencillas, cosas que me puedan servir en mi día a día, leer, ver pues estudios de psicología positiva, cómo aplicarlo a la vida normal, de cómo educar, de cómo salir de situaciones complejas, entender la economía básica de una casa, o sea, seguir trabajando y seguir viendo un poco cómo evoluciona el mundo y evolucionar con él. No os quedéis atrás en tecnología, no os quedéis atrás en cosas básicas que al final lo que me van a ayudar es mantenerme enganchado a todas las nuevas competencias y necesidades que vayan surgiendo. Bueno, consejo recordatorio de lo que hemos hablado de la toxicidad, porque es importante. Evita, huye o protégete, ¿vale? Lo que puedas. Si puedes evitar a la persona tóxica, evítala. Si puedes huir de ella, porque no tienes que convivir en el mismo contexto que ella, aléjate. Y si no puedes ni evitarla ni alejarte, protégete todo lo que puedas, porque tal como tengas tu coraza emocional, así de fuerte vas a estar ante esas personas. Y mantener controlado el estrés y la ansiedad. Trabajar el tema de la respiración. De verdad que es una técnica muy potente y no tenéis que esperar a que surja la situación de estrés. Pensar una cosa también, que esto además está demostrado científicamente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a ocurrir. Es una verdad como un templo. Está científicamente demostrado que de cada 10 cosas que os preocupan, 9 no pasan nunca. Y hay una que a lo mejor ocurre. ¿Qué ocurre? Que si le presto atención, y vuelvo al tema del foco, si le presto más atención a la cosa que ocurre que me preocupaba que a las 9 que me preocupaban y que no han ocurrido, al final me voy a enfocar en eso. Y es un error. O sea, pensar que el 90% de la energía que dedicáis a preocuparos es energía tirada a la basura. Así de sencillo. Y bueno, que el cambio, un poco recordando también la parte que hemos visto del proceso de cambio, que es un proceso de etapas y que la resistencia, mientras más resistencia pongamos a intentar entender que es un proceso, que hay que pasar por esas etapas y que no nos queda otro camino que avanzar, pues lo va a hacer más difícil. Y bueno, pues con esto un poco cierro mi parte de la ponencia. Recordaros, tengo, y normalmente donde subo estas ponencias y otros pequeños tips de psicología, consejitos, etcétera, los subo a mis redes sociales, a Instagram, TikTok y a YouTube, @psicoparlante, así, psico de psicología, con la P delante, parlante, de hablador. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si queréis seguirme o queréis ver algún tip más o a estas páginas que es donde normalmente subo las ponencias y las cosas que voy haciendo, pues ahí también podéis seguirme, ir viendo consejillos y cositas. A ver, bueno, pues aquí seguís. ¿Alguno ha cambiado? ¿Alguna cara veo un poquito más cansada? ¿Alguno le veo apuntando cosas? Muy bien. Pues nada, pues hasta aquí mi parte de la ponencia. Ahora el que quiera, pues es el momento. O la que quiera comentar algo, pues ahí tenéis. Toda la palabra vuestra. Los que nos tengamos que ir, nos podemos ir. Por supuesto, Braulio, ya por mi parte la ponencia está terminada. Ya lo que queréis comentar vosotros, si queréis consultar algo, y si no, pues nada, pues hasta aquí nos ha dado por hoy. Citex, te pareces un cantante de Hostia, rock. joder, me habían dicho muchas cosas, pero eso no lo recuerdo. ¿A qué cantante? Ya por curiosidad. Es que no me acuerdo ahora mismo. Joder. Seguro que algunos de los compañeros seguramente que, pues no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero sí que te parece
Un cantante de rock, sí. El otro día me dijo una señora en una ponencia de estas que me parecía el actor de Loki. Digo, joder, digo, no sé cómo tomarme eso. Digo, sí, El loquillo, al loquillo. Perdón, al loquillo. a Loquillo. Ah, pues mira, pues no sé, esta mujer me dijo al actor de Loki, o sea que tiene que ver entonces con Loki, Loquillo, tiene que ver con esas cosas. Bueno, Bueno, pues nada, nada, muchas encantado. gracias. Eva, ¿qué tal? He visto por ahí. Bueno, pues nada, pues hasta aquí la ponencia. Si no tenéis nada más que preguntar, si os acordáis de algo más tarde o hay algo que queréis comentar en otro momento, tenéis mi correo, tenéis mi contacto, os he dejado también mi contacto en redes. Os invito a que sigáis un poquito también la programación de la UNED y que os podáis apuntar a otras ponencias que haya más adelante, que seguro que os interesan y que siempre vienen bien y se aprenden cositas. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y que tengáis buena tarde, buen fin de semana y a disfrutar del buen tiempo. Muchas Adiós. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Pedro. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.